cannabis, algunas regulaciones comparadas y cuáles tenemos Tengo nosotros arriba. pendientes. Vamos a pedir encarecidamente que cierren su micrófono, por favor, para que podamos transmitir con tranquilidad. Vamos a partir haciendo un poquitito de historia. Vamos a ver, cuesta un poco que parte la presentación. Bueno, primero contarles qué es Fundación Daya, esta organización sin fines de lucro que nace hace 8 años y que lo que busca, el foco es abrir caminos de alivio y amor para quienes lo necesitan. En Fundación Daya nos rebelamos contra la indolencia colectiva, estamos comprometidos con promover y practicar un modo de hacer medicina que instala a la persona en el centro con toda su integralidad, buscando así humanizar el vínculo terapéutico, entregando acompañamiento, comprometidos con la dignidad de los pacientes. Desde esta mirada en la que trabajamos en Fundación Daya. Vamos a hacer un poquito de historia, como decíamos, el origen de esta planta y sus derivados, ¿cierto? Tanto el cannabis mismo como el cáñamo industrial, se remonta muy atrás en la historia de la humanidad y se usaba desde un principio por la riqueza nutritiva de sus semillas, por la riqueza de sus fibras para hacer papel y cuerda, y por supuesto también como una planta sagrada en distintas tradiciones espirituales, en distintos rituales religiosos. En su aspecto medicinal, sus primeros usos quedan consignados en una antigua farmacopea china en el año 2737 a.C. En la India encontramos estos primeros usos medicinales en el cuarto libro de los Vedas, la Atharva Veda, y desde el 1500 a.C. hasta el día de hoy está presente esta planta medicinal en la medicina ayurvédica, la medicina clásica de la India. Encontramos referentes también en Antiguo Egipto, Asiria, Persia, Tíbet, Azerbaiyán, la antigua Grecia, Israel, Palestina y otros países árabes sobre estos usos medicinales. Galeno, el famoso Galeno, también menciona el uso terapéutico en sus escritos. Si pensamos ya en la Edad Media, en Europa, encontramos por ahí por el año 1150 el Tratado de Física de la religiosa alemana Hildegard von Bingen, que nos habla del uso medicinal del cannabis, el Old English Herbarium del siglo XI, Paracelso lo hace por allá por el 1400, John Parkinson, Murray, Samuel Hahnemann, el padre de la homeopatía, también consigna el cannabis como uno de los primeros medicamentos homeopáticos. Y una larga lista de médicos que sigue en esta misma dirección. En Chile, ¿qué ha pasado en Chile? El cáñamo ha estado presente en el territorio nacional desde 1545, al menos lo que se sabe oficialmente, hay algunas otras teorías. Y para allá por el 1943, la industria cañamera se perfilaba como la gran industria nacional con más de 20.000 hectáreas plantadas, más de 1.000 toneladas de productos obtenidos directamente de la planta y llegó a ser llamada y conocida como el oro verde. Llegamos a ser tercera potencia mundial de producción de cáñamos. Ahí ven algunas imágenes, ¿cierto?, de cómo se procesaba esta fibra de cáñamo acá en Chile, en nuestro país. En Estados Unidos, entre 1850 y 1937, los medicamentos en base a cannabis fueron los más recetados y los más vendidos en las droguerías o farmacias del país del norte. Y eso fue así hasta que llegó el manto de la prohibición que se extendió primero en Estados Unidos y después se hizo extensiva al resto del planeta. Y esto tiene que ver con lo que empieza a gestarse a finales del siglo XIX, intereses del gremio médico y farmacéutico por monopolizar el uso y distribución de medicamentos, ¿cierto? Y además coincidiendo con un movimiento racista y moralizante. Entonces vemos intereses económicos e intereses de control social que confluyen para que en el año 1937 se prohibiera a nivel federal en Estados Unidos por estas razones que estamos señalando. Y en la Convención del 61 y en las que le siguieron, los países unifican sus diferentes acuerdos de drogas en un tratado único y legalizando el cannabis en todo el mundo. Esas imágenes que ustedes ven corresponden a películas que se hicieron en el momento para estigmatizar la planta, vinculándola a conductas asesinas, a bajos instintos, ¿cierto? Y realmente una campaña que hoy día la observamos y produce hilaridad, pero que provocó un efecto, la verdad es que muy dañino. Si pensamos en estas convenciones a las que se hace alusión, las convenciones de estupefacientes, el 61, 71 y el 88, contra el uso indebido de sustancias, vemos que el foco en la parte punitiva o controladora está puesto en evitar el tráfico ilícito, se crea la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, se crea la lista de sustancias prohibidas por categoría y se tipifican los delitos penales de forma cada vez más dura, o sea, la guerra a las drogas. Pero por otro lado, hay otro aspecto de estas convenciones que suele ser más ignorado, más dejado de lado, y que dicen justamente tienen que ver con reconocer el uso médico, con instar a tomar las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de estupefacientes con tal fin, y en estas medidas deben respetarse los derechos humanos y los usos tradicionales cuando hay evidencia histórica de eso, promueve la investigación científica y regula el comercio lícito de sustancias con fines médicos, tiene que ver con la soberanía personal.
Esto es muy importante porque en ninguna parte de las convenciones se sugiere que haya que poner el foco en la persecución personal. Pero esta segunda parte, suele ser olvidada cuando se habla de las convenciones. Las consecuencias de la prohibición son evidentes. El mercado se sumerge en la ilegalidad, aumenta la violencia y las muertes vinculadas con el narcotráfico, se crean focos de corrupción en todos los niveles del gobierno, hacinamiento en las cárceles, despilfarro de recursos públicos, criminalización de la población, aumento del consumo en el mundo, especialmente en los jóvenes, algo que se quería evitar, y esto es muy importante, un significativo atraso en las investigaciones científicas. Esto hasta que en el año 64 el doctor Rafael Meshulam de Israel fue el primer científico que identificó y sintetizó el THC. Se decidió a estudiar esta planta y descubre este principal cannabinoide que es el THC. Su mismo equipo científico en la década de los 90 descubrió este importantísimo sistema de regulación fisiológico que es el sistema endocannabinoide, sistema que tenemos los seres humanos y los mamíferos también. Y al primer endocannabinoide, es decir, el cannabis interno que produce nuestro organismo, se le llamó anandamida, que viene de la palabra sánscrita ananda, que quiere decir felicidad, justamente por el rol de alivio que tiene este cannabinoide endógeno. Estas investigaciones posicionaron a Israel a la vanguardia de la investigación y el uso terapéutico del cannabis. Hoy día son 35.000 usuarios los que, mediante el sistema público de salud de Israel, acceden al uso medicinal del cannabis. Desde el año 2014 también se aprobó el uso en niños con epilepsia refractaria. El año 2018 en Israel se abrieron 50 nuevos dispensarios donde los pacientes con su receta pueden ir a comprar flores, extractos y cremas, bien distinta a la realidad que tenemos en Chile. Aquí me quiero hacer cargo de un típico mito, ¿cierto? De aquellos que se oponen a que avancen las regulaciones del cannabis, aquellos que dicen que solo hablar de esto haría bajar la percepción de riesgo y dispararse los consumos. La verdad es que la experiencia no muestra eso y basta para eso con ver el reporte federal de Estados Unidos, en que nos muestra que a medida que avanza la legalización, bajan los problemas de uso de los adolescentes. También hay un pantallazo de una publicación científica que dice exactamente lo mismo. Por lo tanto, este mito de que poner el tema, de que regular el cannabis medicinal, de que regular los usos personal, aumenta el consumo en los estudiantes, la verdad que no es así, no es correcto. Disculpen. Vemos también la evidencia en Uruguay. No se encuentra evidencia de un impacto en el consumo de cannabis o riesgo percibido de su consumo en los adolescentes. Y en Chile, a pesar de que acá se trata de mostrar de otra manera, si vemos desde el momento en que se legaliza la vía farmacéutica del uso medicinal del cannabis y se instala la discusión pública sobre el autocultivo y el uso medicinal, desciende el consumo escolar también en Chile. Importante tenerlo en cuenta. Disculpen. En Canadá también vemos más o menos el mismo escenario. A un año de la regulación del uso adulto de Canadá, vemos que el consumo entre jóvenes bajó casi en un 50% y hoy día el 52% de las personas usan el cannabis en mercado regulado. Es decir, todos estos temores, ¿cierto? Estas campañas del terror en contra de la regulación no tienen sustento en la realidad. Los países que han regulado el cannabis medicinal en el mundo basado en la experiencia clínica y en evidencia científica disponible son muchos. Aquí pueden ver la larga lista de países que entran en esta condición. Pensemos en América Latina y el Caribe. Tenemos Argentina, Colombia, Uruguay, Paraguay, Jamaica, Costa Rica, Puerto Rico, Brasil, México, Perú, Chile y Ecuador, con distintas regulaciones, algunas más completas, otras menos satisfactorias, pero todos avanzando en esa dirección. Y el resto del mundo, una larga lista de países que se acrecenta día a día. Esto también es importante, la realidad del autocultivo en el mundo basado en los derechos y experiencia clínica. El autocultivo está regulado en Canadá, en Uruguay, en República Checa, en Argentina, está justamente en este momento reglamentándose, en Canberra, Australia, y en muchos estados de Estados Unidos. Es decir, está claramente señalado cuántas plantas pueden tener los pacientes, ¿cierto? Ya sea para uso medicinal o uso personal, y vemos que hay regulaciones desde 4 plantas hasta 12 plantas. Aquí va cambiando de país en país y de estado en estado. Y descriminalizado, es decir, no está así regulado, pero sí no es figura de persecución penal, en Australia del Sur, Colombia, Chile, Jamaica, Holanda, España, Suiza, Bélgica y Costa Rica. La normativa actual de Chile, tal como ustedes, ¿no es cierto?, con la experiencia de la Defensoría Penal Pública, conocen perfectamente bien,
la ley de drogas vigente, la ley 20.000 desde el año 2005, que prohíbe el consumo en la vía pública, el porte, transporte, cultivo y venta de cannabis en cualquiera de sus formatos, exceptuando el uso personal, exclusivo y próximo en el tiempo para un tratamiento médico en sus artículos 4, 8 y 50. Veamos un poquito más en detalle esto. Aquí tenemos el artículo 4, ¿cierto? En que en su inciso primero nos dice el que sin la competente autorización posea, transporte, guarde o porte consigo pequeñas cantidades de sustancias, drogas estupefacientes, ¿cierto? Serán castigados con presidio menor en sus grados medio a máximo o multa de 10 a 40 unidades tributarias mensuales, y aquí está lo interesante, a menos que se justifique que están destinadas a la atención de un tratamiento médico o a su uso, consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, ¿cierto? Esto tiene que ver con el porte, posesión y transporte. Después, si vamos al artículo 8, vemos que dice que el que careciendo de la debida autorización siembre, plante, cultive o coseche especies vegetales del género cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado máximo, a presidio mayor en su grado mínimo y multa de 40 a 400 unidades tributarias mensuales, de nuevo, a menos que justifique que están destinados a su uso, consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, en caso en el cual solo se aplicarán las sanciones de los artículos 50. ¿Qué quiere decir entonces este artículo? Que el SAC es el que autoriza los cultivos, pero son cultivos industriales los autorizados por el SAC, no individuales, ya que justamente los cultivos individuales están exceptuados de tener que tener esta autorización, según lo que nos dice el artículo 8, para tener muy claro que se refiere a la siembra, cultivo y cosecha, es decir, cuando es para uso personal, no requiere autorización del SAC. Y esto es muy importante porque es una de las cosas que permanentemente el Ministerio Público saca a colación, ¿cierto? O las policías. No tenía el permiso del SAC, tenía la receta médica, pero no el permiso del SAC. Esto es un error. Jamás se ha concedido un permiso del SAC y a lo imposible nadie está obligado. Y cuando nos vamos al artículo 50, donde se remiten las faltas del artículo 8, nos damos cuenta que si nos vamos al final del artículo 50, nos dice que se entenderá justificado el uso, consumo, porte o tenencia de alguna de dichas sustancias para la atención de un tratamiento médico. Es decir, que cuando hablamos de uso medicinal ni siquiera es una falta, ¿cierto? Entonces, esta es la base en la ley 20.000 sobre la cual nos afirmamos para defender este derecho a cultivar. Y el artículo 6 de la propia ley 20.000, a contrasenso, ¿cierto?, permite también que los médicos prescriban el cannabis medicinal proveniente de esta vía personal. Eso aquí tenemos sentadas como las bases en la cual, y eso hay que decirlo, la verdad es que tenemos una regulación más benéfica que la que han tenido otros países como Argentina, como Paraguay, que no deja esta ventana del uso personal, sino que lo criminaliza. A pesar de aquello, las organizaciones en nuestros países han trabajado exactamente igual, desafiando estas prohibiciones y han cultivado igual. En el año 2015, en Chile, se emite el decreto 84, que modifica los decretos supremos número 404 y 405 del reglamento de estupefacientes y de psicotrópicos. ¿De qué se trata esto? Este es el momento en que se legaliza la vía farmacéutica del cannabis medicinal en Chile, ¿cierto? Tomando en cuenta los informes que se habían hecho en el ISP y en el mismo Ministerio de Salud. Esta modificación, este mismo decreto 84, cambia de lista al cannabis y sus derivados, la saca de la lista 1 y las incorpora a la lista 2, donde están las sustancias que sí tienen usos terapéuticos. Eso es muy importante porque al estar en la lista 1 se le negaban que tuviera aplicaciones terapéuticas, lo que evidentemente en el caso del cannabis es totalmente absurdo. Y se puede prescribir en Chile, ¿cierto? Acá está el reglamento de cómo se puede prescribir en Chile las especialidades farmacéuticas que contengan tetrahidrocannabinoles. Todos los isómeros podrán expenderse al público en farmacias o laboratorios mediante receta médica retenida con control de existencia. ¿Y por qué muestro esto? Porque a veces incluso la discusión se retrotrae a si es medicinal el cannabis o no. El Estado de Chile tomó esa decisión en el año 2015 con este decreto 84. Por lo tanto, esto queda despejado y zanjado. Y los principios activos de los fármacos que se utilizan en base a cannabis de la vía farmacéutica son exactamente los mismos principios activos que tenemos vía autocultivo. Si pensamos un poco en la revisión de evidencias, yo no voy a profundizar en eso, se hará en otras presentaciones, pero solamente un pantallazo general. Tenemos, por ejemplo, que la Academia Americana de Ciencias, Medicina e Ingeniería hizo un reporte en que nos concluye en que existe máximo nivel de evidencia en el uso de cannabis cuando hablamos de dolor crónico, náusea inducida por quimioterapia y esclerosis múltiple. Y no encontró ningún vínculo entre el uso de cannabis y el cáncer de pulmón, ningún efecto de puerta de entrada y ningún vínculo entre el uso de marihuana y la mortalidad o muertes por sobredosis o accidentes ocupacionales.
Eso es muy interesante tenerlo en claro. Esto es lo que nos muestra la evidencia hoy día. Lo digo porque hemos, desgraciadamente, sido víctimas de informes tendenciosos con fines políticos y de obstaculizar el avance que nada tienen que ver realmente con la parte científica. No voy a profundizar en eso porque se va a ver en otras presentaciones, pero como esto les va a quedar, puede quedar en sus manos si lo quieren revisar. Acá también otro extracto de una organización muy seria internacional que se dedica al estudio del cannabis y que justamente dice que el cannabis y sus derivados constituyen, en la línea de los principios de la medicina basada en la evidencia, un tratamiento seguro y eficaz para una gran variedad de síntomas. Los últimos avances en la región: en julio de 2020, Argentina se pone las manos a la obra a reglamentar la ley de cannabis medicinal que estaba emitida desde el año 2017 y justamente habla de estas tres opciones de acceso que van a tener los pacientes, los usuarios. Uno, el autocultivo, después los cultivos colectivos y en tercer lugar los productos comprados, dispensados en farmacia y que van a ser cubiertos, el costo va a ser del Estado. Esto pasa en Argentina. Nos alegramos muchísimo porque también el trabajo de las comunidades, de las organizaciones en Argentina, de la Defensoría Penal Pública Argentina, de pensamiento penal en Argentina ha sido muy importante para llegar a este momento, así que nos llenamos de alegría por nuestros hermanos argentinos y esperamos que esta claridad que se está poniendo en Argentina también tengamos la misma en Chile. En Paraguay, también hace muy poquitito, el Congreso, tanto el Senado como la Cámara de Diputados, sancionó la ley que despenaliza el autocultivo medicinal de marihuana, pero desgraciadamente el Ejecutivo hace pocos días vetó esta ley de despenalización del autocultivo. Y aquí vemos una imagen del Observatorio Paraguayo del Cannabis. Solamente quiero detenerme en una frasecita de esta comunicación que hace el Observatorio Paraguayo de Cannabis. Dice que ninguna de las convenciones suscritas por el Estado paraguayo, ¿cierto?, lo comprometen a criminalizar el uso personal de cannabis. Lo mismo que señalaba yo al principio. Es indudablemente inhumano criminalizar al individuo, sometiéndolo a un proceso penal que lo estigmatizará de por vida y aplicándole en su caso una pena de prisión por el solo hecho de cultivar y procesar una planta que se utiliza como medicina. En Paraguay hay un caso muy emblemático de Edgar Martínez, quien lleva más de 2 años en prisión justamente por esta realidad. Entonces nos apena que esto esté pasando, que se haya aprobado en el Congreso, pero haya sido vetado por el Ejecutivo, pero lo que queremos reflejar con esto es que la lucha por defender el autocultivo es algo transversal en la región, transversal en América Latina. Estados Unidos, sin ir más lejos, que el país que impulsó toda la prohibición en el mundo, hoy día cuenta con 34 estados que regularon el cannabis y el Congreso va a votar la despenalización a nivel federal este mes. Así que bueno, si ellos que fueron los que impulsaron la prohibición están dando estos pasos, lo razonable es que el resto del mundo también los dé. La autogestión en América Latina respondió a las urgentes necesidades ante la lentitud de la respuesta por parte de los estados. Las comunidades organizadas, los médicos que se han puesto en el zapato de los pacientes, los abogados que están dispuestos a defender a los usuarios, son los que han permitido que esto avance en Estados Unidos, no, en nuestra región, en América Latina, justamente frente a la lentitud de los estados en dar las respuestas necesarias para la comunidad. Y en ese sentido, ¿qué consideramos que es lo fundamental? Y no solo en Chile, sino en este movimiento latinoamericano. Abrir todas las vías de acceso para llegar a todo aquel que lo requiera. Primero, el autocultivo. ¿Cuáles son estas 3 vías de acceso? La primera, el autocultivo como derecho fundamental, elemento democratizador del acceso y regulador de la industria. Los cultivos colectivos o asociativos, ¿cierto? Y en tercer lugar, la producción de fitofármacos en base a la planta completa, justamente para poder complementar aquello que los usuarios no puedan autoabastecerse. Pero la industria debe ser un complemento y no un reemplazo de prácticas y saberes instaladas con éxito en toda América Latina. En el contexto chileno, el único fitofármaco en base a cannabis con registro sanitario que se puede comprar en la farmacia ahora mismo vale más de 650.000 pesos y se llama Sativex, de origen inglés. El fitofármaco chileno Cannabiol, que costaba 45.000 pesos, fue descontinuado por instrucciones del ISP en el año 2019, interrumpiendo el tratamiento de más de 2.000 pacientes, más de 2.500 realmente. No existe, no hay otras alternativas para los pacientes, salvo el autocultivo o la adhesión a cultivos colectivos o comunitarios, lícitos en Chile, siendo estas vías de acceso las que permiten variedades de cepas y formatos indispensables para las diversas aplicaciones terapéuticas. La justicia, como ya hemos dicho, respalda el uso personal de cannabis. Ahí tenemos a nuestro querido Lamberto diciendo que cuando se trata de un cultivo que es personal o terapéutico, hemos dicho que no estamos en presencia de un delito. Y aquí es muy importante el rol de la Corte Suprema porque se ha hecho cargo de resolver de manera adecuada la problemática consistente en los límites entre la configuración de casos de autocultivo de cannabis sativa, conducta no penalizada y los delitos de cultivo y tráfico. El máximo tribunal, a través de recursos de nulidad y acciones constitucionales de amparo, ha fijado estándares y corregido errores de otros agentes del Estado
que han interpretado la norma desde una limitada mirada de los derechos de las personas. La Defensoría Penal Pública ha reclamado que personas en el legítimo ejercicio de sus derechos constitucionales han sido sometidas a los rigores del proceso penal, personas alejadas de la criminalidad asociada al tráfico de drogas y estupefacientes. El bien jurídico protegido por la Ley 20.000 es la salud pública y la libertad de los demás, no siendo este afectado si la acción se dirige al consumo de una persona individualizada, ya que no se estaría frente a la difusión incontrolable o incontrolada de sustancias que pongan en peligro la salud y libertad de los demás. Este es como el corazón de donde se para y se nutre la defensa, ¿cierto?, de los usuarios de cannabis en nuestro país. Algunas imágenes, porque esta es una realidad, al contrario de lo que dicen ciertos informes por ahí, que no es necesario avanzar en mejores regulaciones porque en Chile solo se van presos los traficantes y no los usuarios. Con esto vemos la clara demostración de que eso es una falacia, diferentes pantallazos de situaciones en que hemos estado presentes haciendo visible la vulneración de derechos permanente, la persecución policial y del Ministerio Público que sufren quienes ejercen su legítimo derecho al autocultivo. Y esto nos ha llevado a muchos conversatorios, a diferentes instancias, no solo en Chile, sino en el resto de la región, justamente poniendo en relieve esta injusta persecución, y hemos hecho algunos conversatorios con enfoque de género, con perspectiva de género, porque las mujeres han sido una principal víctima durante la pandemia de la persecución, muchas veces denunciadas por sus exparejas, siendo esta denuncia utilizada como una nueva herramienta de violencia de género. Pero también se discute esto en el resto de la nación, de la región, en Argentina, en Paraguay, en Perú, ¿cierto? Y hacemos también conversaciones cruzadas entre todos nuestros países. Así que por lo menos queremos mostrarles esto para que entiendan el por qué estamos siempre poniendo este tema, porque esta realidad nos aflige a todos en Latinoamérica. En este acompañamiento jurídico volvemos a aplaudir el trabajo coordinado que hemos podido realizar con la Defensoría Penal Pública, pudiendo apoyar el trabajo de la Defensoría con testigos expertos, con peritos médicos y científicos. También hacemos contención a los pacientes criminalizados y sus familias, contención emocional, ser perseguidos, criminalizados, allanados, incautados, por supuesto que genera un grave trauma a las familias, ¿cierto? Es una vulneración a la dignidad, a la privacidad del hogar que deja consecuencias y secuelas emocionales. Algunos, revisar solamente 2 fallos de los muchos que hemos tenido, ¿cierto? En este caso me gusta mucho mostrarlo porque David Araya es un ex carabinero que fue absuelto al acreditar que el porte y cultivo de cannabis estaban destinados a la atención de un tratamiento médico. Y este otro fallo muy emblemático que la Defensoría tuvo un gran trabajo, que fue Rodrigo Barraza, padre de un niño con autismo, que después de haber estado un mes con prisión preventiva, se logró, ¿cierto?, en la Corte Suprema levantar esas cautelares y finalmente se termina este proceso. Y voy a leer solamente el final del fallo. Por el contrario, dice, la realización de estas conductas se relacionaban con la explicación arguida por él y su defensa en cuanto a estar destinada a la atención del tratamiento médico de su hijo, causal eximente de su responsabilidad penal y que justificó su absolución. Este es el caso de Rodrigo Barraza. En Fundación Daya estamos organizados para la acción. Este camino comenzó el 2013 y comenzó justamente enseñando a grupos de pacientes estas preparaciones sencillas, el autocultivo, y se empezó a generar esta comunidad que hoy día ya 7 años después, casi 8 años después, ha crecido inmensamente. Y esas técnicas, lo que aprendíamos ahí, son muy parecidas a la que hoy día se sigue enseñando desde ya Casa Daya, desde Fundación Daya, desde nuestro centro médico canábico, ¿cierto? Ahí mostramos un poquito el espacio en que son acogidos con dignidad los pacientes, con cariño, las visitas que hemos recibido. Ahí tenemos una imagen que compartimos cuando nos visitó en Fundación Daya el actual ministro, doctor Enrique París. Ahí estamos junto a Paulina Bobadilla. Y justamente las imágenes de los cursos autocultivo y de cómo tratamos de brindar esta dignidad y esta acogida a los pacientes. La atención clínica, nuestro foco es acoger, escuchar, contener, dignificar, educar, acompañar y cuidar. Más de 60.000 pacientes han sido atendidos entre 2014 y 2020. Hasta antes del COVID-19, antes de la pandemia, recibíamos alrededor de 250 pacientes semanales solo en Santiago, 50 nuevos y 50 controles. Y hoy se están atendiendo más de 200 pacientes semanales vía online, vía telemedicina. Ahí está parte de nuestro equipo médico. Hemos estado comprometidos con la educación, creemos que la educación transforma y hemos puesto foco en educar a médicos y profesionales de la salud. Entre el 2018 y 2020, más de 300 profesionales de salud han sido capacitados por Fundación Daya, lo que incluye también la parte práctica de los talleres. Hemos hecho encuentros entre médicos y pacientes, justamente buscando horizontalizar esta relación.
Hemos también hecho muchísimos encuentros con la comunidad, centros de madres, centros deportivos, agrupaciones, organizaciones territoriales. En todas partes estamos dispuestos a seguir educando y transformando, y también a grandes audiencias como teatros municipales. Hemos recorrido el país y también hemos salido afuera en esta misión. Seguimos educando, como decíamos, con talleres de autocultivo y preparados, justamente con el foco puesto en el empoderamiento y la educación comunitaria. Hacemos talleres de autocultivo y preparados todas las semanas, semanalmente asisten entre 40 y 60 personas a cada uno de estos talleres. Hacemos seminarios internacionales, llevamos 5 años ya haciendo estos seminarios internacionales que convocan a público y a expertos de muchísimos países del mundo, con gran asistencia. Y estos seminarios internacionales han sido patrocinados por el Senado de Chile y la Cámara de Diputados, y ahí vemos algunas imágenes en que tuvimos el honor de contar con Lamberto Cisterna y de nuevo con el doctor Enrique París en la apertura del seminario del año 2019. Y seguimos en cuarentena educando. Daya Educa Online sigue siempre con esta disposición a seguir transformando la realidad, moviendo las fronteras mediante la educación, y hemos sido invitados a mostrar esta experiencia también a la región y a España: Uruguay, Brasil, México, Argentina, Panamá, Colombia, Costa Rica, Perú, España. Y vamos, ahora con esto voy terminando con la experiencia clínica de Fundación Daya. Los motivos de consulta no los voy a leer, van a quedar ahí, ustedes van a poder tener la presentación, son muchísimos, en diferentes áreas: área reumatológica, traumatológica, neurológica, oncológica, dermatológica, dolor crónico neuropático, salud mental y otras. Los motivos de consulta: el dolor crónico, 45%, esta es una muestra de 13.500 pacientes. En primer lugar, dolor crónico, una aguda realidad en nuestro país, y el área neurológica en segundo lugar, seguido por el área oncológica. En mujeres aumenta aún más, en las consultas un 53% por dolor crónico, en hombres un poco menos, un 32%, y siendo mayor el área neurológica en la población masculina. Si vamos a los resultados de su tratamiento, encontramos que un 38% ha considerado muy eficientes sus tratamientos, un 46% eficientes. Eso nos da un 84% que considera muy eficientes sus resultados. Cuando se pregunta qué productos utilizan, la combinación de distintos es la mayor porcentaje, combinando macerados, resinas, vaporización de flores, tinturas u otros. Esto es muy importante frente a la encuesta de seguimiento por el cultivo. ¿Está cultivando? El 71% de los usuarios nos dijeron que sí estaba cultivando. Esto es muy interesante. Y del 29% que no, hay un pequeño porcentaje que nos dice que otro está cultivando por él. Es decir, nuevamente volvemos a ver que el autocultivo es por lejos la principal vía de acceso. ¿Y por qué es tan importante esto? Por lo que nos dice Javier, que tiene 10 años, que tiene parálisis cerebral. Dice: para mí el cannabis es más que un simple instrumento para aliviar el dolor. Es un milagro. León, de 9 años, su madre, Catherine Gajardo, nos dice que el cannabis cambió la vida de mi hijo. Ya no se agredía ni se agredía a otros, podía salir a la calle. Luciano, de 19 años, su madre, Victoria, nos cuenta: mi hijo ha visto grandes cambios desde que comenzamos la terapia con cannabis. Necesitamos la ley cultivo seguro para estar tranquilos de que nunca interrumpiremos su tratamiento. Y la mamá de Cristóbal nos cuenta: lleva más de un año de tratamiento, el cambio ha sido impresionante, realmente nos ha cambiado la calidad de vida, y espero que este testimonio sirva para que muchas madres que pasan por esto mismo pierdan el miedo y se atrevan, nos dice Cecilia, la mamá de Cristóbal. Son miles las familias de Chile y Latinoamérica que organizadas y empoderadas, ¿cierto?, con este conocimiento han mejorado sus vidas, ¿cierto? Hay algunas imágenes de aquello, ya Paulina nos va a contar más también de esta realidad. Y con esta reflexión yo quiero terminar mi presentación, una reflexión de un juez español, Javier Martínez Lázaro. Algún día, cuando la despenalización de las drogas sea una realidad, los historiadores mirarán hacia atrás y sentirán la misma vergüenza que nos produce hoy la Inquisición. Muchas gracias. Yo con eso terminé mi presentación. Perdón, con la imagen de nuestro equipo, siempre fundamental. Ahí nuestro equipo presente. Yo quizás soy la cara visible, pero es un tremendo equipo trabajando comprometido por la salud y la dignidad de miles de pacientes. Muchas gracias. Yo termino ahí mi presentación, ahora sí. Y vamos a poner la siguiente presentación. Vamos a darle el pase a nuestra directora de investigación. Nicole, ¿estás ahí? Nicole Arcartegaray, ella es bioquímica, doctorada en biotecnología, directora de investigación de Fundación Daya, y justamente nos va a profundizar sobre el soporte científico del uso medicinal del cannabis. Buenas tardes, Ana María. ¿Cómo están todos? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Nicole, bienvenida.
Muchas gracias. En honor al tiempo, voy a comenzar rápidamente para que ustedes sepan, las PPTs van a estar disponibles, así que no pierdan tiempo anotando datos, sino que es preferible, yo creo que tomen atención, ¿ya? Así que nos lanzamos. El cannabis se postula que apareció en el fondo en la Tierra hace 12.000 años atrás y se sabe que fue el ser humano el que movió las semillas de cannabis a lo largo de distintas rutas migratorias en el tiempo. ¿Ya? Y esta planta de cannabis que fue migrando gracias al ser humano se fue adaptando a los distintos terrenos y a los distintos climas. ¿Ya? Y en estos distintos climas y distintos terrenos con distintos regímenes de luz, por ejemplo, si estamos en el extremo norte o estamos en el Ecuador, esta planta se fue adaptando y fue tomando sus características de fenotipo que llamamos, ¿ya? Son los fenotipos los que conocemos como sativa, índicas y estas rudelaris que no se utilizan para uso medicinal, ¿ya? Entonces, resulta que la planta de cannabis es una planta dioica, vale decir que tiene plantas macho y plantas hembra. Y la gran diferencia es que las plantas hembras presentan estas pequeñas estructuras que se ven ahí, esos puntitos blancos que les vamos a ir a hacer zoom, y que la planta macho no presenta. Estas pequeñas estructuras se llaman tricomas y estos pequeños tricomas son unas verdaderas fábricas de compuestos farmacológicamente activos. En estos tricomas glandulares que se llaman, que tienen esta como cabecita, en la base, en estas células de acá de disco, se están sintetizando activamente terpenos y cannabinoides, que son los dos principales tipos de moléculas que generan el efecto medicinal de la planta de cannabis. Y a medida que la planta de cannabis va madurando, entonces estos tricomas se van llenando, se van poniendo lechosos porque se van llenando de estas sustancias y van cambiando de color según se van oxidando, pueden tomar ese color café. Es importante esto porque nos va a decir que el momento de la cosecha de la planta es fundamental para un correcto uso médico, porque estas moléculas van madurando adentro de estos tricomas en la medida que la planta va envejeciendo. Plantas que son inmaduras, que están en su estado vegetativo, que tienen solamente hoja y no presentan el cogollo, no presentan estos tricomas, casi no tienen THC o muy poco, y las plantas macho tampoco tienen un uso medicinal ni recreativo y no presentan THC. Les hablé de dos tipos de moléculas, ¿ya? Los terpenos y los cannabinoides. Los terpenos son las moléculas aromáticas de la planta de cannabis y que se encuentran presentes en otro tipo de plantas. Por ejemplo, el linalol es el elemento aromático, el aceite esencial aromático de la lavanda y también se encuentra presente en la cannabis. Así también el limoneno, el pineno, el beta-carofinel. Y cada uno de estos terpenos va a tener un efecto que sumado a los cannabinoides que presenta la planta de cannabis tienen el efecto terapéutico. Este segundo tipo de moléculas, que son los cannabinoides, son sintetizados exclusivamente por la planta de cannabis. Y los más estudiados son el THC y el CBD, ya que se descubrieron a partir de 1964. En base a esto podemos decir entonces que tenemos, además de fenotipo de planta, índica, sativa, ¿cierto? Alta, flaca, tenemos lo que llamamos quimiotipos, y esta separación o esta división va a ser el arsenal terapéutico del doctor. ¿Ya? Vamos a tener plantas que van a ser dominantes en CBD, que van a presentar mucha cantidad de CBD y casi nada de THC. Vamos a tener, por otro lado, otro tipo de plantas que son dominantes en THC, que vale decir que expresan THC y muy poco CBD, y además también tenemos plantas que las llamamos equilibradas, que contienen cantidades equivalentes más o menos de estos dos compuestos. Entonces, quiero hacer la diferencia entre quimiotipo, que va a describir el tipo de moléculas THC, CBD que tiene la planta, y el fenotipo, que hace alusión a la forma. ¿Ya? Son dos cosas distintas. ¿Y por qué esto es importante? Porque tiene que ver con qué necesita el paciente y cuánto necesita cultivar. ¿Ya? Las moléculas del cannabis hacen sus efectos al interactuar con este sistema endocannabinoide. No voy a profundizar en eso, pero para que sepan, este sistema endocannabinoide es un sistema de señalización celular, vale decir, tiene que ver con la comunicación que hay entre las células, y la función de este sistema de señalización celular es bajarle el volumen a los procesos. ¿Ya? El sistema endocannabinoide no enciende ni apaga cosas, por lo tanto no tiene el potencial de generar letalidad, lo que hace es que disminuye el volumen. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace? En general, el sistema endocannabinoide regula la homeostasis. La homeostasis, vale decir, es el conjunto de fenómenos de autorregulación que llevan al mantenimiento de un equilibrio del medio interno de un organismo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? El cannabis ya afecta a un montón de procesos porque este sistema endocannabinoide está presente en un montón de partes. No solamente está en el sistema nervioso central, como se creía en un inicio, sino que también está presente en la piel, en el metabolismo del hueso, en el sistema inmunológico, y este sistema entonces regula toda esa lista de procesos: apetito, analgesia, sistema nervioso central, energía y metabolismo, función inmunológica, memoria, y así sucesivamente.
¿Ya? Entonces, este sistema endocannabinoide ayuda entonces con estas 5 cosas principales que tienen que ver con el bienestar de una persona, que tiene que ver con la regulación de la comida y el metabolismo, el sueño, la capacidad de olvidar, porque uno no podría recordar todo lo que hizo en el día, porque si no te explotaría el cerebro, básicamente. Entonces, el mecanismo de olvido es muy importante. Proteger porque es neuroprotector y antiinflamatorio y relaja, ya genera estos sentimientos de, es ansiolítico y relajante, ¿ya? Entonces, vamos, habiendo dicho esto, en general, cómo actúa, quiero hacer el perfil de seguridad. Y esto, para que quede claro que no lo decimos nosotros, lo dice la Organización Mundial de la Salud, jamás nadie nunca se ha muerto por una sobredosis fatal de cannabis. Eso no existe, no está documentado en ninguna parte y lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y además quiero decirles otra cosa, en ese mismo párrafo, porque aquí está la bibliografía, digamos, dice que los estudios de letalidad en animales muestran que las dosis necesarias para inducir la mortalidad están mucho más allá de lo que podría ser consumido por un ser humano. ¿Cuánto es eso? Les hice el cálculo, entonces tomé los datos de dosis letal 50 que están disponibles en la literatura para el THC vía oral en rata. La dosis letal estimada es de 1.270 miligramos por kilo. Si eso lo extrapolamos a un ser humano de 70 kilos, que no se debiese hacer así, pero es una idea, nos da que necesitamos más o menos medio kilo de cannabis fresca, o sea, de cannabis de alta potencia, debidamente manicurada y seca, ingerida de una sola vez en menos de 20 minutos para potencialmente generar un efecto letal. ¿Ya? Medio kilo a comer en 20 minutos, de alta potencia. Eso es lo que podría ser quizás letal y no está descrito. Entonces, es una droga que es muy segura de usar. ¿Ya? Además de la seguridad, también tenemos que nos interesa mucho el perfil de dependencia. Y nuevamente, esto no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. El perfil de dependencia de ciertas drogas, se los presento ahí. El tabaco un 32% y es absolutamente legal y ahí se vende en todas partes. La heroína 23%, cocaína 17%. El alcohol es tiene un 15% de potencial de dependencia y ahí se vende en las botillerías, ¿cierto? Y el cannabis tiene recién un 9% de potencial de diferencia. ¿Ya? Y es el mismo, de hecho, potencial de dependencia que tienen los ansiolíticos y los sedantes, que nuevamente también se venden de forma regulada. Entonces, tenemos que el cannabis es muy segura porque no hay dosis letal, no existe, tiene un perfil de dependencia muy bajo comparado con otras drogas que sí están reguladas y se venden, y además es menos peligrosa en general. Yo les quiero mostrar este gráfico que se ve un poco complejo, entonces lo vamos a separar para que les quede súper claro esto. Aquí lo que se graficó fue de todas esas drogas que ven ahí, nicotina, cafeína, ketamina, mescalina, el potencial de dependencia que lo vemos acá en el eje Y hacia arriba, el potencial de dependencia. Entonces, si nosotros trazamos una rayita donde dice marihuana, lo que vamos a ver es que todas estas drogas que están desde la rayita hacia arriba, ¿ya? O sea, la cannabis es menos adictiva, tiene menor potencial de dependencia que todas las drogas que están listadas de esta raya hacia arriba. ¿Ya? Tienen menos potencial de dependencia o sea, igual potencial de dependencia que la cafeína y el MDMA, pero menos que el alcohol, que la cocaína, que la nicotina. Vamos con la peligrosidad. La peligrosidad se trazó en este eje de acá, en el eje X, ¿cierto? Mientras más hacia la derecha, más peligrosa es la droga. Y esa peligrosidad está dada por la diferencia entre la dosis efectiva y la dosis letal, que en cannabis no existe, ¿cierto? Y si hacemos la misma idea, trazamos la línea, entonces la cannabis es menos peligrosa que todas las otras drogas que están aquí. Es menos peligrosa en el sentido de dosis letal, ¿cierto? Que la nicotina, que la cafeína, ¿ya? Que el alcohol. Entonces, lo que les quiero decir, ¿ya? Con este gráfico es que la cannabis es menos peligrosa y tiene un menor potencial de dependencia que todas las drogas que están en este cuadro de acá. Y además, este segundo punto que es muy, muy, muy importante, que es muy importante que lo recuerden, la variabilidad entre individuos es muy grande, ¿ya? Lo que les quiero mostrar aquí, mediante este gráfico, es el hecho de que hay personas que necesitan muy pequeñas cantidades de THC o de cannabis para obtener efecto terapéutico y personas que van a necesitar cantidades muy grandes. Y eso es normal, ¿ya? Y tiene que ver con que cada persona es diferente y el perfil es muy diferente con el tema de cannabis. Lo que les muestro acá es un ensayo que se hizo. Se tomaron distintas personas, se les dio a inhalar un cigarrillo de cannabis idéntico, ¿cierto? Cada uno con su cigarrillo, pero esos cigarrillos idénticos, y se fue a mirar el contenido de THC en la sangre. Y lo que vemos en este gráfico es que hay una dispersión muy grande. Hay gente que alcanzó a tener un pic muy alto de THC en sangre con ese cigarrillo y otra gente que no alcanzó a tener ese pic muy alto.
¿ya? Entonces, cada persona va a reaccionar distinto a las distintas cantidades y por eso se hace un perfil de seguridad en que se va titulando de cantidades microdosis hasta dosis más altas en el tiempo, pero es imperativo probar, ¿ya? Y las vías entonces de administración de cannabis medicinal tenemos vía inhalatoria, vía oral y vía sublingual. La vía oral en general no se recomienda, porque es más difícil de manejar y tiene una peor biodisponibilidad. Pero sí quiero que tengan súper claro que la vía inhalada es una vía de uso y es una vía de uso medicinal, así como la vía de uso sublingual. Y tienen distintas características. Como ven por ese perfil, la vía inhalada es una vía que funciona muy rápido, ¿ya? Y que se no se fuma, no se recomienda fumar, sino que se utilizan estos vaporizadores que calientan la materia vegetal y se vaporiza sin generar la combustión, ya no, la materia vegetal no se quema, queda cafecita, pero no se hace ceniza. Entonces se evaporan estos vapores de THC, CBD y terpenos mediante estos dispositivos que no generan combustión y se utilizan entonces, la vía inhalatoria se utiliza para crisis agudas, para rescate de dolor, para rescate de náusea, rescate de vómito o brote de enfermedad inflamatoria intestinal. Es muy rápida y permite entonces evitar episodios de sobredosificación porque el efecto que se obtiene es muy rápido. En la vía sublingual, ya que es la vía que en el fondo se recomienda para tratamientos crónicos y no para rescate agudo como la vía inhalatoria, se recomienda, tenemos distintas vías de administración. La primera es el aceite macerado, que es la preparación más suave. Básicamente se incuban por 3 horas la materia vegetal con el aceite de oliva a baño María, ¿cierto? Y ese es un macerado que es muy suave y es la forma de que los pacientes generalmente comienzan. Pero hay gente que necesita mayor cantidad, entonces tenemos que ir haciendo distintos tipos de preparaciones. Y aquí lo que les muestro es la resina. La resina es un extracto muy potente, muy concentrado, ya que tiene un retorno bajo. En general, por 10 gramos de materia vegetal óptima que te uses, vas a conseguir 1 gramo de resina. Y esta resina se puede utilizar directa o se puede utilizar diluida en distintas presentaciones. Aquí yo solamente les pongo las más frecuentes, presentaciones del 30%, el 10%, el 1%. ¿Qué significa una presentación del 30% de resina diluida? Son 9 gramos de resina para 10 ml total, un frasquito pequeño, ¿cierto? O equivalente a 200 gotas. Esos 9 gramos de resina, que a una persona le puede durar un mes ese frasquito, o le puede durar 2 semanas, vienen de 90 gramos de materia vegetal, seca, procesada, ¿ya? Entonces quiero que empecemos ya a mirar las dimensiones de cuánto necesita un usuario medicinal para proveerse su tratamiento. Efectos adversos, aquí está la lista, los más clásicos entre los pacientes cuando tienen una sobremedicación es el sueño, la lentitud, la sequedad bucal, vértigo, puede darse un poco de vómitos o diarrea, ¿ya? Pero los invito por favor a leer la hojita que viene en el ibuprofeno o en el paracetamol, ¿ya? Vayan a leer los efectos adversos del ibuprofeno y del paracetamol y compárenlos con esto, ¿ya? Les dejo la tarea. Ahora, entonces, ¿cuánta cannabis utilizan los distintos perfiles de usuario? Ya sabiendo que tenemos entonces personas que van a usar mucho menos, personas que van a necesitar mucho más. ¿Ya? Y además de uso medicinal y además el uso adulto. ¿Ya? Entonces tenemos que saber que la cannabis sativa es una planta de estación, no es como un árbol que rebrota todos los años, sino que normalmente se planta en esta época, septiembre, crece, ya está en su crecimiento vegetativo, que se llama, que está desarrollando tallos y hojas, y cuando la planta sensa que disminuyen las horas de luz después del 21 de diciembre, gatilla la floración y es donde empieza recién entonces, detiene el crecimiento y empieza a generar estos tricomas que de a poquito, lentamente se empiezan a llenar con los cannabinoides y los terpenos que les dan el uso medicinal. Este ciclo también lo podemos alterar y lo que se llama es que trabajamos en cultivos indoor donde nosotros regulamos la luz, se utilizan unas carpas, ¿cierto? Que todos las han visto con estos focos, donde yo le doy la cantidad de horas de luz que yo necesito para generar un crecimiento vegetativo y luego cambio las horas de luz para obtener la floración, ¿ya? Y con eso yo puedo gestionar un cultivo interno. Entonces tenemos, ¿cierto? Estos dos tipos de cultivo. Tenemos el cultivo indoor o interno, ¿cierto? Que se pueden sacar de 2 a 3 cosechas al año. Cada cosecha se demora entre 4 y 5 meses. O podemos tener un cultivo exterior, ya que es una cosecha anual y que puede demorarse entre 6 y 8 meses. Entonces, cuando hablamos de la proximidad en el tiempo, tenemos que saber que la cosecha se hace anual. Entonces, cuando hay algún tipo de allanamiento, muy probablemente la persona va a tener la cantidad de material que necesita para un año, ¿ya? Entonces, tiene que evaluarse en el término de un año. Y los cálculos que yo les voy a mostrar ahora tienen esa lógica. Primero, entonces, lo segundo que quiero aclarar es que da lo mismo el tema del número de plantas. No nos importa el número de plantas, es irrelevante y les va a quedar súper claro, porque en este mismo metro cuadrado podemos tener, no sé,
27 plantas en 1 metro cuadrado, o podemos tener una sola planta grande, ¿ya?, en 1 metro cuadrado. Y lo que vamos a cosechar va a ser similar, ¿ya? ¿Por qué? Porque es 1 metro cuadrado de cultivo indoor, ¿ya? Y más o menos la estimación es como unos 250 gramos de biomasa manicurada seca. Yo voy a hablar de biomasa aquí, no voy a tratar de evitar la palabra plantas y reemplazarla por biomasa, ¿ya? Porque al final eso es lo que nos interesa. Entonces, con eso, sabiendo eso, ¿ya?, ¿cómo es el proceso que tiene que hacer el paciente? ¿Ya? Para que ustedes entiendan cómo estos pesos van disminuyendo en la medida que vamos procesando el material. Primero, entonces, el paciente tiene que hacer el cultivo, ¿cierto?, interior o exterior, donde no nos importa el número de plantas, sino que nos importa más la superficie, ¿ya? Y nos va a importar si las plantas encontradas van a estar en estado vegetativo, que casi no contienen THC porque no tienen tricoma, o ya más florecida, más avanzada. Luego, entonces, de cosechar, el paciente tiene que secar. Cuando seca, se pierde entre un 40 y un 60% del peso en agua. Entonces, cuando las plantas son cortadas frescas y pesadas así, es necesario quitarle entre el 40 y el 60% de su peso en agua. Después de secar, hay que sacar los palos y la hoja, que eso se llama manicurado. Ese proceso te elimina de este, que ya se eliminó un 60%, te elimina entre un 20 y un 30% más de peso, que es tallo y hoja. Y recién ahí, con eso, la gente puede prepararse la resina, que tiene un retorno del 10%. ¿Ya? ¿Se dan cuenta cómo va drásticamente disminuyendo el peso de la planta hasta llegar a la cantidad útil? Entonces, quiero hacerle una analogía. 1 kilo de biomasa fresca, sin raíz, digamos planta que se cortó del tallo, sin la raíz, ya, fresca, equivaldría entre 400 y 600 gramos de biomasa seca, en estas condiciones de acá, con palo y tallo, que no se puede utilizar completa. A su vez, equivaldría entre 280 y 420 gramos de biomasa seca manicurada, directa para el uso, por ejemplo, vía inhalatoria, y eso, toda esa cantidad, los 420 gramos, le podrían rendir máximo 42 gramos de resina al paciente. Entonces, a propósito del uso adulto, esta es la guía canadiense elaborada por el Ministerio de Salud de Canadá, con todos sus doctores y profesionales, gente muy seria, por supuesto, y ellos definen el uso personal no abusivo, que va entre 1 a 7 gramos de cannabis al día, vía inhalatoria, y 12 gramos por vía oral. ¿Cuánto es eso? ¿Ya? Esto es uso adulto no abusivo, hasta 7 gramos al día. Significa que esa persona necesita más de 2,5 kilos de pesos de biomasa seca manicurada al año. Estaríamos hablando de más de 5,5 kilos de biomasa fresca, verde, sin raíz, y si lo transformamos en número de plantas, más o menos, serían entre 6 y 9 plantas a tierra, sin maceta, o de 2 a 3 metros de altura. O sea, plantas a tierra sin maceta son plantas muy grandes, ¿ya?, de 2 a 3 metros de altura, o 10 metros cuadrados de indoor por año cosechados, ¿ya? Y consideren que hay merma por plagas, hongos, clima, otros. Entonces, un uso personal no abusivo, así como lo define el Ministerio de Salud canadiense, involucra hasta 2,5 kilos de peso manicurado por año, peso seco manicurado por año. Y un uso medicinal, y aquí vamos a analizar una receta. Mañana el doctor Cruz va a hablarle más de la parte clínica, yo aquí voy a analizar solamente una receta estándar, y esta receta vemos que está dividida en 2 partes. Primero, el aceite al 30%, que va en dosis desde 2, 4 gotas, que significa 2 gotas en la mañana, 2 a mediodía y 4 en la noche, hasta 15, 15, 20. Y por otro lado, la segunda parte de la receta habla de vaporizar 0,3 gramos cada 6 a 8 horas. ¿Cuánto es esto? Si calculamos la cantidad que necesitamos para generar las gotas, por el número de gotas, por el retorno de la resina, el porcentaje del agua, etcétera, etcétera, esta paciente necesita solo para las gotas 2,8 kilos por año de biomasa seca manicurada. ¿Ya? Vale decir, entre 6 y 10 plantas a tierra de 2 a 3 metros de altura, no plantas a tierra de menos de 2 metros. Esas son más cantidad, ¿ya? Y la segunda parte de la receta, entonces, que serían la flor, ¿ya? Para proveerse de la flor, para completar su receta, necesita por lo menos 1 a 2 plantas a tierra más de 2 a 3 metros de altura, o 575 gramos de biomasa seca con tallo, o 438 gramos de peso seco manicurado. Si sumamos en total, esta paciente para cubrir su receta necesita más de 3,5 kilos de biomasa seca manicurada, 7 a 12 plantas a tierra de 2 a 3 metros de altura, o bien 13 cultivos indoor de 13 metros cuadrados de cultivo indoor por año. Entonces, lo que les quiero dejar aquí, por favor, el número de plantas por sí solo es irrelevante para evaluar narcotráfico. Lo que acredita el uso personal y medicinal es la coherencia entre el perfil de consumo imputado y las condiciones de su
Entonces, la alta variabilidad entonces entre los individuos y las patologías hace que las necesidades de todas las personas sean diferentes, y aquí ya voy terminando. Esto les voy a dejar, son referencias, ya esto siempre debería estar sujeto a un peritaje, según yo, pero un usuario adulto o medicinal leve que consume 0,3 gramos por día necesita 110 gramos de biomasa seca manicurada. Un usuario adulto recreacional o medicinal nivel medio, 2 gramos por día, son 730 gramos al año. Un usuario intensivo adulto no problemático, hasta 2,5 kilos por año, y un usuario medicinal intensivo, excluyendo los tratamientos por el cáncer, que son muy, muy incentivos, podría ser hasta 3 kilos al año de biomasa seca manicurada o 6 a 12 kilos de biomasa fresca sin raíz. ¿Ya? Entonces, parece pues, puede sonar mucho, pero si lo llevamos a los números y a la experiencia de los pacientes, en realidad esto no es mucho. Entonces, en resumen, este sistema endocannabinoide nos ayuda a mantener el equilibrio. Los cannabinoides y los terpenos generan sinergia y generan este efecto medicinal. Hay una tremenda variedad entre individuos, entonces siempre se parte con titulaciones muy pequeñas, ¿ya? Y la reacción del paciente va a depender del quimiotipo, del fenotipo y del tipo de paciente. Existen efectos adversos, son limitados en el tiempo. Si usted suspende el tratamiento, los efectos adversos se suspenden inmediatamente, ya no hay secuelas de ningún tipo de efecto adverso. Y nada, quedo atenta a las preguntas y dejo la presentación en manos de la siguiente persona. Muchas gracias. Estoy tratando de salir. Muchas gracias, Nicole. Mucha información, mucho contenido. Estaban preguntando por ahí en el chat si estas presentaciones van a quedar grabadas. Yo tengo entendido que sí, así que los que soliciten las presentaciones podrán tenerlos también. Son hartos aspectos técnicos que a veces en una primera pasada, ¿cierto? Una primera revisión cuesta incorporar, pero por eso la idea es que quede disponible para que todos puedan volver a revisarlo. Vamos a seguir avanzando, entonces, gracias Nicole después de esta presentación, y ahora le toca el turno al señor Lamberto Cisterna, abogado, ex ministro y vocero de la excelentísima Corte Suprema de Chile, quien ha sido protagonista en los cambios de la visión jurisprudencial sobre el tema y que va a presentar en la ponencia El cultivo para uso medicinal es personal. Ahí ya se está desplegando la presentación. Lamberto, adelante, muy bienvenido. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco desde luego a la Fundación Daya y a la Defensoría Penal Pública la invitación a participar en este seminario. Yo no pretendo hacer un análisis exhaustivo desde el punto de vista del derecho respecto de este tema. Desde luego Ana María ha hecho una exposición muy completa de las normas que están en juego en este caso. Deseo hacer fundamentalmente algunas reflexiones desde el punto de vista más bien humano, pero desde la perspectiva de un hombre de derecho también. Yo afirmo que hay derecho al cultivo medicinal del cannabis. Y cuando afirmo esto estoy diciendo que necesitamos hacer alguna referencia al Estado de Derecho. Expresión esta que generalmente se usa en tono muy rimbombante, pero que en definitiva no parece estar debidamente afincado en la vida personal de cada uno de los ciudadanos, de cada uno de nosotros. Existe Estado de Derecho cuando las autoridades ejercen el poder sometiéndose a los parámetros del derecho y respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos, y estos a su vez y por su parte, respetando el derecho a las autoridades legítimas y a los otros ciudadanos. Lamberto, disculpe, se apagó el micrófono, parece.
Lamberto, no me escucha. Lamberto, me parece que no se está escuchando. ¿Puedes chequear si está bien prendido? Violenta del autocultivo de cannabis para uso medicinal al interior de la familia o de un grupo terapéutico, incluso contando con prescripción médica. Veamos un caso relativamente reciente. Una señora joven, madre de niños pequeños, despierta cerca de la madrugada con varios carabineros al interior de su casa, en el living de su casa. Ellos cuentan que los vecinos llamaron por un ladrón que estaría precisamente en esa casa, que la puerta estaba abierta y ellos entraron nomás. Confundida esta señora, imagínense a esa hora, en esas condiciones, los deja entrar. Ellos dicen que no hay nada de ladrón, que es lo que andaban buscando. Pero al salir preguntan si las plantitas esas son para uso personal. Ella responde que sí, le piden su carnet. No había para qué, pero se lo piden. Incluso teniendo armas de fuego a la vista. Le dicen que tiene 12 horas para tener todo el día o sacar las plantas porque llegará el OS7. Luego, antes de las 12 horas, llegan policías de civil, que no eran de OS7, pero eran policías. Presionan para que ella autorice la entrada, pues si requiere orden de fiscal le dicen ya de manera violenta. Los deja entonces entrar y la detienen por una denuncia anónima, sin considerar que tenía prescripción médica. Actuaron sin orden del fiscal y luego de varias horas quedó libre y citada al tribunal. Esto lo podemos analizar desde luego desde varios puntos de vista. A mí me interesa concentrarme en 3 o 4. El primero de ellos, la odiosidad en la persecución penal. Entraron argumentando como motivo perseguir a un delincuente, pero sin avisos ostensibles para los moradores. Entraron. Había niños pequeños, ellos ven unas plantas que no eran su objetivo, entraron persiguiendo a un ladrón, no persiguiendo plantas, piden el carnet, no había para qué, no estaba dentro de su trabajo en ese momento, y dan un plazo para sacarla. Esto es una amenaza. Horas después llegan otros policías, presionan para que haya autorización, la llevan detenida a esta mamá que tenía un cultivo para uso medicinal, incluso con receta médica. Actuaron sin orden de la fiscalía. Ciertamente, y todos lo entienden de inmediato, no es la forma prevista por la ley para obtener la verdad que se quiere llevar a un juicio. En segundo lugar, está el aspecto de fondo de tipo legal. Está tolerado, por lo tanto no está penado, tener cannabis en pequeña cantidad para la atención de un tratamiento médico o para el uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo. Por lo tanto, tener unas pocas plantas, un autocultivo para consumo personal y próximo en el tiempo, con receta médica incluida, está amparado por la norma. Pues no se trata de tráfico, que es lo que prohíbe y combate la ley. Esto nunca hay que perderlo de vista. Esto es lo que prohíbe la ley. Ni se atenta contra la salud pública, que es el bien jurídico protegido por ella. Buena parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema ha sido clara en esta precisión. Lo que está prohibido, lo que está protegido. Incluso en favor de grupos terapéuticos, no de una persona nomás, sino que de grupos terapéuticos que cultivan marihuana para uso interno medicinal. Por sentido de realidad y por el contexto de la ley, uno tiene claro que no se aplica a estos cultivos la autorización del SAG. No está para eso una institución como el SAG. Solo tramita autorizaciones para cultivos industriales. Por lo tanto, está equivocada la policía cuando se excusa diciendo que para cultivar estas 5 pequeñas plantas, ya sabemos por lo que acabamos de escuchar que no importa el número, pero eran 5. No se necesita este tipo de autorización. Luego, la actuación fue evidentemente contra ley. Pero hay algo más importante, la falta de respeto a la dignidad.
La dignidad es un atributo esencial de la persona, es un atributo esencial de cada uno de nosotros, cuyo contenido corresponde al conjunto de derechos y deberes que nos son propios. Entre los primeros, los derechos, están la intimidad del hogar y la libertad, ambos garantizados por la Constitución. En el caso referido, el derecho a la intimidad del hogar fue vulnerado en forma grave, hasta el extremo que la señora, la mamá, fue detenida sin justificación plausible, con afectación de su libertad personal. Pero hay más. Hay un ámbito de la libertad cuya afectación es más grave: el derecho de elegir mi medicina. La medicina tradicional es muy respetable y con grandes aportes al progreso de la salud, pero no es la única. Hay aspectos en que no tiene respuesta, o que teniéndola, pueden ser mejor atendidos, al menos según el parecer del paciente, por otras fórmulas terapéuticas. Hablamos del naturismo, de terapias florales o de la medicina mapuche, por citar algunos ejemplos, que son sistemas terapéuticos menos invasivos porque no emplean químicos. Entre estos sistemas alternativos está el uso medicinal del cannabis, al que tenemos derecho a acceder, sobre todo si existe asistencia médica, si se obtienen buenos resultados y resulta menos costoso. Ello, desde luego, incluye el autocultivo. Negar este derecho violenta la dignidad y favorece indebidamente a quienes, esgrimiendo diversas motivaciones, a veces no muy claras, pretenden imponernos determinadas conductas. Ya quedó dicho, no siempre se da o se respeta entre nosotros el Estado de Derecho. Y lo que es más grave, hechos como el del ejemplo referido están sucediendo a diario en todo el país, impidiendo el ejercicio del derecho a medicinarnos con cannabis, incluyendo el autocultivo y violentando la dignidad de las personas. Actividades como este seminario contribuyen a generar o acelerar soluciones para esta verdadera denegación de derechos y de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Lamberto. Muchas gracias por esta exposición que nos llena de alegría porque condensa exactamente, refleja esta lucha porque se respete estos ámbitos, ¿cierto?, de la dignidad personal, estos ámbitos de la autodeterminación y la soberanía personal. Sin duda que el aporte que ha hecho la excelentísima Corte Suprema y particularmente la persona de Lamberto Cisterna ha sido clave en el avance en la defensa de estos derechos de tantas y tantas familias chilenas. Así que tenemos un inmenso agradecimiento, querido Lamberto Cisterna. Muchas gracias. Vamos a seguir entonces ahora con la última presentación de hoy día para después abrir paso a las preguntas, a las dudas. Y tengo el tremendo honor, el orgullo de presentar esta última ponencia que está a cargo de Paulina Bobadilla. Paulina Bobadilla es una gran mujer chilena, fundadora y presidenta de la organización Mama Cultiva, Fundación Mama Cultiva, fundación que no solo despliega su trabajo en Chile, sino también en el resto de la región, y que sin duda que le han dado voz, han dado la pelea, ¿cierto? Han sacado la cara por tantas madres y padres que cultivan cannabis para beneficiar la vida inicialmente de sus hijos, pero después esto se fue expandiendo hacia todo el resto también del ámbito familiar. Así que sin más preámbulo, bienvenida querida Paulina Bobadilla. Escuchamos entonces tu presentación. Hola, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Un placer compartir con Lamberto, que nos ha ayudado durante tanto tiempo a encontrar esa dignidad que el Estado de Chile nos ha negado. Sin duda, para nuestras madres, estar acá hoy es esperanzador. Creemos que nuestra voz va a ser escuchada por los fiscales que nos están ayudando desde la Fiscalía Penal Pública, que sin duda nos ayuda a seguir avanzando, a demostrar que no somos criminales, que somos madres, que creemos y estamos conscientes que estamos en el camino correcto.
La siguiente. ¿Quiénes somos? Agrupación de madres y padres y familias de niños con epilepsia, cáncer y otras patologías. Patologías severas, sin duda, que esclavizan a sus cuidadoras, a sus cuidadores, y a sus acompañantes los excluyen de la sociedad. Lamentablemente nos conocimos desde la soledad, la desesperación, emprendiendo un camino esperanzador, lleno de alegría. Nuestro objetivo es promover el uso del cannabis medicinal, proteger el autocultivo como pilar fundamental para la democratización al acceso al cannabis medicinal, facilitar el acceso a aquellas personas que no pueden cultivar ni preparar su propia medicina, promover redes de apoyo nacional e internacional. Aquí están nuestros pilares fundamentales, sin duda, autocultivo, cultivo comunitario, colectivo y producción de fitofármacos en base de una planta completa. Creemos en una gama de productos estandarizados para que se puedan incorporar al sistema de salud. No creemos en la industria farmacéutica que quiere venir a instalar sus altos precios a la familia. Creemos que el autocultivo es la única forma de poder democratizar el acceso. ¿Por qué? Porque nadie, ninguna industria va a tener cabida, ninguna industria abusiva va a poder seguir lucrando con nuestro dolor. Ya son años de desesperación y que encontramos en esta planta cultivada en el patio de nuestra casa un alivio, ese alivio que no nos dio ningún medicamento. Acá está un poco de nuestra historia, de la felicidad a la incertidumbre. En julio del 2007 nace nuestra amada Javiera, mi hija adorada, que me impulsa cada día a seguir luchando, a alzar la voz. Pese a días difíciles que tenemos, ella es mi motor. A los 8 meses de edad le descubren una enfermedad, la esclerosis tuberosa. Una enfermedad dolorosa, catastrófica, que tenía tumores en todo su organismo, cerebro, piel, corazón, riñones, y comienza a sufrir crisis de epilepsia. Durante 6 años seguimos los tratamientos convencionales para controlar la epilepsia refractaria que esta enfermedad macabra nos trajo. No pudimos llegar a controlarla, pese a que tomaba 6 anticonvulsivos en dosis máxima. Los efectos colaterales de estos medicamentos eran peores que la misma enfermedad, eran atroces, una irritabilidad terrible, era horrible esa situación, una chiquitita que no podía controlar su ira, que muchas veces se golpeaba, nos golpeaba. Créanme que fueron momentos muy, muy duros. La Javierita de chiquitita, ahí ustedes la pueden ver, sometida a angustiantes hospitalizaciones, años de rehabilitación. Pasamos por una larga e interminable lista de médicos y esto es súper importante que las personas que nos están viendo lo vean. Yo he tenido la suerte de contar con un sistema de salud privado que sin duda muchas veces nos tuvo muy, muy endeudados, pero siempre una madre hace lo que sea para que su hijo pueda sobrevivir, tenga una mejor calidad de vida. Y aquí ustedes pueden ver una larga, larga lista de profesionales que nos decían, vaya acá, tome este examen, mandábamos incluso exámenes para fuera de Chile y no teníamos alivio a la crisis convulsiva de nuestra hija. Ambos padres estábamos con una depresión gigantesca, ya que hacíamos todo lo que nos indicaba la ciencia y aún así no encontrábamos salida al sufrimiento de nuestra pequeña. Los dos, con psicólogos, psiquiatras, además de una medicación también para poder levantarnos, poder vivir el día a día. Nos encontramos con nuestra querida Ana María, que sin ella la voz de las madres de Latinoamérica y el mundo no sería escuchada. Gracias a ella hoy tenemos una mejor calidad de vida. Gracias, Ana María, por tomar esta bandera que sin tu ayuda estaríamos silenciadas.
tomamos la decisión y comenzamos a preparar el aceite para nuestra hija. Ese aceite maravilloso que en una semana nos dio el resultado que durante 6 años no nos dio la ciencia. Recuperamos a nuestra hija. Ahí ustedes la pueden ver, maravillosa, sonriendo, disfrutando de los días de sol que habían sido negados por la industria farmacéutica. No solo se han controlado las crisis de epilepsia, sino también están desapareciendo sus manchas, esos tumores en el corazón también. Y los tumores cerebrales han disminuido su tamaño, cosa que es muy poco usual en la enfermedad que ella tiene. No éramos los únicos, nos encontramos a través de Fundación Daya con familias, con niños con epilepsia refractaria, en vista que éramos diariamente perseguidos, estábamos expuestos a ser detenidos o perder la medicina de nuestro hijo, que yo creo que esto es el mayor temor de todas las madres y familias. No es tan solo la detención o el difícil momento del allanamiento, sino que te dejen a tu hijo sin el tratamiento que puede causar la muerte. La epilepsia refractaria, si no, tú no le das el tratamiento, pueden morir los hijos por un estatus convulsivo. Rápidamente se unieron muchas familias y formamos Mamá Cultiva. Acá estamos en la casa de Ana María justamente en el primer encuentro. Todas llenas de esperanza, la historia eran las mismas que en Chile y Latinoamérica. Saludamos a todas las madres que nos están siguiendo a través de este encuentro, a todas las madres que están alzando la voz y que no dan un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Los médicos no empatizaban con el dolor de las familias, bomba de anticonvulsivantes, sin buenos resultados, depresión de los padres y familias completamente endeudadas. Y esta es la realidad a nivel mundial. Algunos compañeros de ruta, acá ustedes pueden ver, hemos luchado por políticas públicas en nuestro país, como es la ley Cultivo Seguro. Seguimos alzando la voz para que esa ley llegue, que la podamos tener, que no sea una senadora, que dependa la vida de nuestra familia, la legalidad de ella, como es la senadora Goich, que ahí está, la deja durmiendo en la Comisión de Senado. Lamentablemente no se ha podido poner en nuestros zapatos. Quienes comienzan el tratamiento de cannabis ven los cambios importantes en pocos días, sin ningún efecto colateral importante, a diferencia de los anticonvulsivantes tradicionales. Cultivamos diferentes cepas y en gran cantidad. Esto es súper importante, dejar establecido, que ustedes sepan que nosotras no cultivamos una planta ni dos. Tenemos que tener varias plantas, diferentes cepas. ¿Por qué? Porque nuestros niños con epilepsia refractaria tienen que estar constantemente variando las cepas, sus preparaciones. En la mayoría de ellos usamos tinturas madres, ungüentos, aceites, resinas. Vamos cambiando, combinando, haciendo toda la experimentación posible, sin duda, siempre usando todas las precauciones de higiene, porque es para la vida de nuestro hijo, es para la salud, para protegerlo. Entonces, acá es fundamental siempre cuidar los procesos de manufacturación. ¿Por qué? Porque no queremos que nuestros hijos a través de esta medicina puedan sufrir algún daño. Todo lo contrario. ¿Quién nos ha demostrado que durante 8 años ya estas preparaciones son muy seguras y es lo que les ha dado la calidad de vida a nuestros pequeños? Tenemos redes a nivel nacional, Mamá Cultiva Concepción, Mamá Cultiva Araucanía, Mamá Cultiva Cuarta Región, que sin duda sus presidentas son un gran apoyo para cada una de las familias que llega desesperada, pidiendo ayuda, la ayuda que no les da el gobierno de turno. Tenemos redes a nivel internacional. Acá en Argentina, en el 2016, se lanza la primera agrupación de Mamá Cultiva Argentina. Hoy estamos trabajando con Mamá Cultiva Fundadoras Argentina, también con con Cultivo en Familia La Plata, que somos agrupaciones de madres que luchamos y alzamos la voz por cada una de las familias que lo necesita. Acá está el lanzamiento de Mamá Cultiva Perú. Paraguay,
nuestras compañeras que sin duda están ahí al pie del cañón. Mamá Cultiva Colombia. Ahí estamos haciendo un taller. Mamá Cultiva México, que se está llevando adelante grandes proyectos junto a la universidad también. Eso es fundamental, unir esta fuerza. Solas no podemos hacerlo, necesitamos de los científicos, necesitamos de la fiscalía, necesitamos de los gobiernos de turno, necesitamos de los gobiernos locales para proteger a nuestras familias. Acá nosotros tenemos un gran trabajo en la Municipalidad de Quilicura, tenemos un alcalde que ha protegido a las familias cultivadoras. Acá no son solo madres, son también personas adultos mayores que han encontrado en el cannabis un alivio. Se han hecho diferentes encuentros, simposios, por supuesto, de la mano de Fundación Daya. Taller de cultivo también en la comuna de Quilicura. Es fundamental entregar las herramientas a nuestra gente para que no dependa de un tercero para proveer su medicina. También acá se capacitó al personal de salud de nuestra comuna, de la mano de Fundación Daya, los profesionales, los investigadores, porque sin duda necesitamos médicos informados, médicos que estén a la altura de lo que requiere el paciente. Esto es súper lindo porque acá en Quilicura se escribió un libro que se llama Valientes. Son testimonios de valientes mujeres que ya no creían que tenían una segunda oportunidad en su vida, la mayoría de adultas mayores que estaban polimedicadas y se encuentran con esta planta tan demonizada, pero tan esperanzadora, que les dio una segunda oportunidad de sonreír, caminar y jugar frente a sus nietos, cosa que con la polifarmacia la mayoría estaba solo en cama durante días. Acá hay noticias que quisiéramos no tener más. Y por eso apelamos a las conciencias de cada uno de los que están hoy en día mirándonos. Nosotros somos madres que solo buscamos un alivio en la vida de nuestra familia. Acá en Paraguay, imagínense, el Senat quiere 20 años de cárcel para las mamás que promuevan el uso de cannabis medicinal. ¿Cómo pueden haber estados tan indolentes cuando lo primero que hemos hecho todas las madres de Latinoamérica es golpear las puertas de los gobiernos de turno y no hemos sido escuchadas como quisiéramos? Justicia pone freno al autocultivo de cannabis medicinal. También eso fue el año pasado en Argentina. Allá ahora están avanzando rápidamente y abrazamos a todas esas familias que no dan un pie atrás. En Paraguay se estaba peleando por la ley cultivo seguro, tuvo una amplia mayoría en la Cámara de Diputados y Senado y el presidente veta la ley. La verdad es que no entendemos cómo los presidentes prefieren seguir respaldando a la industria farmacéutica por encima de la dignidad y la paz de las familias. Esperamos que esto no siga sucediendo. Invitamos a cada una de las familias, a cada uno de los fiscales, de los abogados, a estar unidos, a seguir avanzando, porque necesitamos avanzar, necesitamos que cannabis medicinal siga abriendo puertas, siga avalando la mejor calidad de vida de las familias. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Paulina. Muchas gracias por tu presentación. Quiero hacer una pequeña aclaración nomás. Yo sé que fue una confusión. Cuando dijiste fiscales, querías decir defensores, pero lo dejamos aclarado para todos. Perdón, sí, perdón. Defensores. Justamente con los fiscales con quien tenemos el problema, con el Ministerio Público que persiste, ¿cierto?, en esta actitud. Así que eso, pero importantísimo, y yo quiero celebrar esta presentación porque esto lo baja a la realidad. Esto nos muestra efectivamente de qué estamos hablando. Esta no es una maña antojadiza de unos pocos. Este es un movimiento en Latinoamérica impulsada por las comunidades, por las organizaciones, de quienes en su desesperación, en su búsqueda de alivio, de bienestar y salud,
han llegado al uso medicinal de la planta. Y la experiencia mediante el autocultivo, esta experiencia positiva, emancipadora, liberadora y sin duda que ha mejorado las vidas de tanto, sin duda que es importante seguir despejándole este camino de esta lucha tan sentida por tantas familias a nivel de Latinoamérica. Y vemos cómo se va avanzando en otros países, Argentina más claramente hoy día, ¿cierto? En Perú también tenemos el problema que el lobby de la industria farmacéutica ha querido también impedir el uso medicinal mediante el autocultivo. Y ese es un elemento que quizás no lo hemos mencionado, pero que es importante considerarlo. Aquí en quienes se oponen a la vía personal, muchas veces también vienen impulsados por intereses corporativos, ¿cierto? Que defienden solo la vía de la industria farmacéutica, vía que es válida, que es necesaria, que es el tercer pilar que nosotros presentamos, pero que debe complementar lo que los usuarios no puedan autoproveerse, no pueden reemplazar, porque ahí lo que estamos haciendo es priorizar por intereses. Anda, por otro lado. Perdón, hay un Brian Burgo, le pido que silencie su micrófono. Muchas gracias. Así que bueno, esta presentación de Paulina nos permitió también ponerle rostro a esta realidad. Son familias que han luchado por largos años. Y también hay otra cosa, y con esto quiero terminar para que abramos las preguntas veamos las preguntas que están en el chat. Pero también cuando vemos la persecución, cuando vemos contra quién se ensaña más particularmente, probablemente no ocurre con la mayor frecuencia en Las Condes, en la Dehesa, en Chile, en Lo Barnechea, en Vitacura. Ocurre en otro tipo de territorios, ¿no? Entonces también la criminalización, la persecución es una persecución de los más vulnerables, de los enfermos, de los más pobres, ¿cierto? De los excluidos. Entonces también es importante ponerlo en esa perspectiva. En este momento no sé si podemos revisar el chat, hacernos cargo de las preguntas. Tenemos 20 minutos para hacernos cargo de aquello. También si alguno quiere levantar la mano y directamente preguntar o hacer alguna intervención. Yo no sé si estoy viendo las preguntas del chat. Espera, acá estoy entrando al chat. Vamos a ver. Ya, a ver. Sí, nos están preguntando si se podrían compartir el proyecto de ley Cultivo Seguro. Lo vamos a subir a las páginas de Fundación Daya y de nuestras redes sociales para que lo quieran conocer. La Defensoría también podría hacer lo propio y así podemos difundir un poco de qué se trata la ley Cultivo Seguro. Y también hacer una alusión a algo muy cortito, antes de abrir las palabras, es que la ley Cultivo Seguro no la detallamos también por temas de tiempo. Es una modificación al Código Sanitario que pretende complementar la Ley 20.000. ¿Ya? ¿En qué sentido? Reconociendo la prescripción médica como elemento suficiente para justificar este cultivo para uso medicinal, ¿cierto? Impidiendo así la incautación de las plantas. Es decir, se restituye la presunción de inocencia con la Ley Cultivo Seguro. Esta Ley Cultivo Seguro fue aprobada por el 88% de los votos en la Cámara de Diputados, pero está estancada en la Comisión de Salud del Senado porque la presidenta de la Comisión de Salud del Senado no ha querido poner en tabla, no ha querido discutir democráticamente como corresponde, ¿cierto?, en nuestro Congreso, esta importante ley. Y por otro lado tenemos otra preocupación en estos días que, independiente de que no haya avanzado la ley Cultivo Seguro, se ha impulsado desde el Ejecutivo una ley conocida como ley antinarcos, que pretende teóricamente mejor perseguir el microtráfico en particular, pero lo que hace es borrar las diferencias, hacerlas más leves aún, la diferenciación entre el microtráfico y el cultivo personal, y hemos alertado y también se han ingresado indicaciones a este proyecto del Ejecutivo para salvaguardar los usos personales y medicinales. Esa es la alerta que tenemos que tener hoy día, porque en esta ley supuestamente enfocada a los narcos, lo que se quería hacer era clausurar este espacio para el uso personal que sí presenta nuestra actual ley 20.000. Eso como contexto general para tenerlo presente. Y yo sé que les dolió la confusión de Paulina a la Defensoría, como lo ponen por ahí, pero yo lo entiendo, la sobrecarga de trabajo que tiene la Paulina hoy día, muchas presentaciones unas y otras, así que la disculpamos y presentamos de nuevo las disculpas a quienes se sintieron ofendidos por la confusión. Preguntan cómo... Sí, por favor, perdón. Hacen una pregunta, ¿cómo proceder frente a un allanamiento de la policía, PDI o carabinero? ¿Quién, Lamberto quizás, o quizás uno de los defensores quisiera tomar la palabra y preguntar y responder? Lamberto.
¿No? Ya está sin el micrófono. Bueno, o si no lo puedo, si no puedo contestarlo yo desde nuestra perspectiva, ¿cierto? Desde lo que conocemos. Obviamente, frente a un allanamiento, primero que nada, conocer nuestros derechos es sumamente importante. Manejar el contenido de la ley, los artículos que nos protegen, tener nuestras plantas correctamente rotuladas, con nuestro RUT identificadas. Si somos usuarios medicinales, tener además nuestra prescripción médica y algunos antecedentes clínicos nos permite también mejor demostrar aquello. Ahora, hay que ser súper sinceros. Probablemente, como ocurren las cosas hoy día, el tener todo en orden, el presentar todo aquello, no va a ser suficiente para evitar ese procedimiento. ¿Por qué? Como lo contaba justamente Lamberto Cisterna, porque el funcionario va a decir, perfecto, está la receta médica, pero no está el permiso del SAC, que ya sabemos que no corresponde, pero con esa sola excusa y justificación proceden a seguir adelante con su allanamiento. Desgraciadamente esto es así. ¿Qué es lo importante? Inmediatamente conectarse rápidamente con la Defensoría Penal Pública, que es lo que nosotros articulamos con nuestros pacientes de DAIA, hacer rápidamente la conexión para que el defensor de turno pueda hacer llegar los antecedentes médicos al juez de garantía, ¿cierto? Y poder evitar, en primer lugar, que la persona quede detenida, quede detenida y pase un control de detención. Ese es como el primer objetivo. Pero sí le decimos a todos los usuarios que deben estar preparados para enfrentar una situación como esta, porque es posible que ocurra. No es altamente posible, estadísticamente, por supuesto que son mucho más los que no les ocurre, pero sí son muchos los que sí les ocurre. La buena noticia es que si tenemos todo en orden y trabajamos con la Defensoría Penal Pública o con abogados privados que se han especializado también en este tema, tenemos muy buenas posibilidades de poder acreditar justamente que esto correspondía a un uso personal. Pero lo primero es que debemos estar preparados psicológicamente para que nos ocurra algo así. Lo digo de verdad por experiencia personal. Si mi hija vivió esta situación la semana pasada, el caso que mencionó Lamberto, y creemos y lo conversamos en familia, si no fue más traumático, si no fue más violento y psicológicamente invasivo, es porque en nuestra familia este tema se había conversado mucho y siempre contemplamos y hablamos la posibilidad cierta de que una cosa así ocurriera. Entonces, primero la sociabilización y el perder el miedo a esta situación, sabiendo que contamos con apoyo, que contamos con la Defensoría Penal Pública y conocer muy bien los derechos. Y lo otro que recomendamos es grabar con el celular todos los detalles, todo lo que ocurre en ese procedimiento, ¿cierto?, policial, porque vemos desgraciadamente que se vulneran derechos, que no se respetan los protocolos como debiera ser. Entonces, la forma que tenemos de mostrar aquello también es una grabación. Así que, desde mi parte, esos son los consejos que nosotros les damos a los usuarios para que puedan enfrentar estos procedimientos de la mejor manera posible. También otra cosa que es interesante, quizás certificación fotográfica de sus plantas, porque nos ocurre mucho que se trata de abultar lo encontrado, ¿cierto? O decir que era más de lo que había. Si tenemos algún registro fotográfico ordenado y con continuidad en el tiempo, eso también nos ayuda a demostrar lo propio. Eso en particular respondiendo a esa pregunta. Espero que la respuesta aclare las dudas que se habían presentado. Después, a ver, ¿qué otras preguntas? Están preguntando el correo de contacto de Lamberto, ahí tenemos que ver internamente si lo podemos entregar o no. Me parece que había unas preguntas para Nicole. Déjenme ver. Sí, Ani, mira, aquí te ayudo. Aquí tengo unas preguntas que estoy viendo en el chat. Ya, gracias. Ya, dice Carlos Silva, ¿existen estudios que den cuenta de la reducción de las cantidades antes de llegar a los productos finales? Sí y no. Estudios muchos desde los pacientes, de los usuarios, de las personas que tenemos experiencia. Estudios formales como de peritaje yo no he encontrado ninguno. Entonces, por eso ahí es muy importante el tema del peritaje. Se tiene que hacer con una persona apropiada que tenga la experiencia en los distintos tipos de cultivo, en como los rendimientos que se obtienen, etcétera, etcétera. Esos datos que yo les puse ahí son datos que si ustedes los conversan con cualquier tipo de paciente, usuario medicinal, vamos a estar todos medianamente de acuerdo. Obviamente que existen variaciones. Un cultivador experto va a sacarle mucho más que 250 gramos a un metro cuadrado, ¿ya? Entonces ahí tenemos que entender también las variaciones que tienen que ver con el contexto del cultivo y el contexto del paciente, ¿cierto? Y tenía otra pregunta por aquí, que esta es más larga, es Matías Enríquez. ¿Qué se sabe sobre los avances anticancerígenos del THC?
Están estos estudios entonces de la doctora Cristina Sánchez. Hay mucha evidencia a nivel preclínico de que el THC puede ser con o sin CBD, podría tener un potencial antitumoral. Hay datos de reportes de casos clínicos. Por ejemplo, tengo en mente 2 reportes de 2 niños que tenían tumores cerebrales y que los papás decidieron darle esta terapia muy alta en contenidos de cannabinoides, muy, muy alta, y estos chicos alargaron su esperanza de vida y han tenido buenos resultados. También hay reportes de usuarios adultos que enfrentándose a un cáncer deciden tomar la opción de intentar un tratamiento antitumoral con el uso de cannabis, y ahí realmente las dosis son muy intensivas, ya para poder llegar a los nanogramos por litro de sangre que se necesitan. Excelente. Acá hay otra pregunta. Un usuario medicinal nos dice que actualmente su trabajo lo están limitando por contratos que tienen con externos donde van a prestar servicio. ¿Cómo puedo defenderme ante alguna insinuación de despido? No sé si desde la Defensoría hay alguien que quiera tomar esta pregunta o cuento desde la experiencia que hemos tenido nosotros. La verdad es que nos ha tocado con carabineros, con militares, nos ha tocado con personas que trabajan en minería, que trabajan en el área de pesca también, y que en algunos casos habían sido incluso despedidos de sus trabajos por esta razón, y logramos acreditar este uso medicinal y revertir esas medidas y que pudieran seguir trabajando. Entonces hay algunas precauciones. Por ejemplo, si es una persona que maneja maquinaria pesada y por lo tanto tiene ciertas restricciones, se formula su tratamiento de manera tal que las horas laborales no usen ninguna formulación que tenga efectos psicoactivos y que lo pueda afectar en su labor. Esto es algo, un tratamiento tan personalizado que se puede trabajar de aquella manera. Y las dosis más altas, ¿cierto? Las usaría durante la noche, en el momento en que transita durante el sueño. Y en el día, por ejemplo, puede ser una formulación ácida o una formulación, ¿cierto?, que no tenga psicoactividad, que por lo tanto no vaya a afectar. Entonces, esto se puede ir modulando y trabajando, y la verdad es que la experiencia es que hemos tenido éxito cuando hemos acompañado estos procesos en diferentes profesionales, en diferentes áreas que tienen estas complejidades. Incluso hablando de uniformados, el artículo 14 de la ley 20.000 habilita también el uso medicinal para uniformados, y eso es el argumento que hemos esgrimido, ¿cierto?, para la defensa de esos pacientes también. Así que espero haber contestado esa pregunta que nos hacían. A ver, ¿qué más? ¿Un cultivo indoor podría ser más seguro que un cultivo outdoor ante la acción de las policías? Por supuesto que sí. Evidentemente es más discreto, se ve menos, pero también es una lástima que tengamos que estar pensando en eso. Porque, por ejemplo, ahora estamos en septiembre. Es el momento adecuado para comenzar nuestros cultivos exteriores, que son más baratos, económicos, usamos la luz del sol, la verdad que tienen un costo bajísimo. Entonces, es el momento más importante para los pacientes para cultivar, idealmente para todo el año. Yo, por ejemplo, lo hago así, yo cultivo en esta época para todo el año y no cultivo ya en indoor porque me gusta más cultivar con la luz natural, pero porque tengo un espacio que me permite cierta privacidad para aquello, lo que no quita que igual corra el riesgo de ser perseguida, de ser allanada. Pero el cultivo indoor tiene 2 ventajas. Uno, que nos permite cultivar a contratemporada, es decir, cuando no están las condiciones ambientales, y nos permite mayor discreción. ¿Y por qué es importante la discreción? Porque la inmensa mayoría de las acciones, ¿cierto?, en contra de los usuarios son fragancia y tienen que ver la mayor parte de las veces por fragancia o denuncias anónimas. No son productos de investigaciones, ¿cierto?, sino que de denuncias anónimas. Y la denuncia anónima muchas veces viene del vecino que se molestó porque mi perro mordió a su gato o porque le quedó la basura muy pasada al lado de ellos en vez del mío, por ejemplo, o el auto estacionado, en fin. O exparejas que están despechadas y que encuentran nada más fantástico que un cultivo que incluso al vivir juntos era compartido, bueno, después se les ocurre denunciarlo. Entonces, esa es la realidad de la situación que ocurre hoy día, y por eso, de alguna manera, el indoor es más protegido. Pero en términos ideales, debiéramos estar todos en condiciones de aprovechar la temporada y poder cultivar con calma, con tranquilidad, ejerciendo este derecho que nos asiste. Así que esa es la respuesta en términos generales. ¿Alguna otra respuesta? Ahí está, ¿alguna otra pregunta? Ya contestamos esa última. Respecto a los efectos secundarios, ¿cuál es el contraste que se puede hacer entre el rol que tiene el Estado de proteger la salud de la población y estos efectos secundarios, efectos adversos, sobre todo en la índole de la psiqui? A ver, quiero tratar de entender esta pregunta. No está preguntando cuáles son los efectos secundarios, sino que de alguna manera la ponderación que se hace entre estos efectos secundarios, ¿cierto? Y el rol que tiene el Estado. Por supuesto Te que el cuento rol un tiene... poco,
Sí, Te complemento, Ani, ahí. Bueno, el alcohol también tiene efectos psicotrópicos. Entonces, y se vende. Entonces, el rol del Estado ahí es regular, no prohibir. exacto. ¿Ya? Así como se venden los cigarrillos y el trago se vende en las botillerías en un horario, no se le puede vender a menores de edad, es lo mismo, es regular. Sí, exactamente. Los usos adversos de los medicamentos habituales son mucho más potentes y mucho más dañinos que los del cannabis y no por eso se prohíben ni se dejan de usar, ¿cierto? Incluso tratamientos alternativos que en dosis equivocadas podrían ser complicados, no por eso se prohíben. Entonces, el rol del Estado es regular, porque regular es cuidar. Cuando regulamos adecuadamente, cuidamos a las poblaciones vulnerables, en este caso los menores de edad, por supuesto, y vemos lo que les mostrábamos antes, las cifras de Canadá, 50% han bajado el consumo escolar desde que legalizaron incluso el uso adulto. En Uruguay no ha habido aumento de los consumos escolares. Y cuando regulamos y este mercado se pone a la luz, ¿cierto? Esto que tenemos muchísimo mayor posibilidad de controlar y velar por la salud pública, por un lado, y por estas comunidades vulnerables, y al mismo tiempo estamos activamente luchando contra el narcotráfico. Y esta es otra última reflexión que yo quería hacer. Sin duda que quienes autocultivan son los principales promotores de la lucha contra el narcotráfico, porque alguien que cultiva justamente se aleja de las redes delincuenciales, se aleja del tráfico y le quita poder al narco. Entonces, justamente el ejercicio del autocultivo, mientras más masivo sea, más nos aleja y nos libera de esta situación de dependencia de este narcotraficante que no va a tener pudor en querer relacionarse con un menor de edad, ¿cierto? En querer vender su producto y no solo cannabis, sino cualquier otro producto que tenga. Por ahí alguien decía, y es muy importante, la puerta de entrada para el consumo de otras drogas no es el uso de cannabis, es la relación con el traficante que te abre la puerta a todas estas otras sustancias. Entonces, regular es cuidar. Yo creo que con eso respondemos la pregunta que se había efectuado. No sé si hay alguna otra pregunta. A ver. No las veo con mucha claridad. No sé si de los otros, Nicole, ¿tú ves alguna otra pregunta que podamos contestar? Mira, aquí una que acaban de... Sí, ¿es legal que una empresa tenga como proceso normal tomar exámenes de droga que incluyan el THC? ¿Por reglamento interno puede ser despedido si sale positivo? ¿Qué pasa ahí? A ver, ¿quién quiere tomar esta respuesta? ¿Ah? Se supone, bueno, tenemos antecedentes, esta consulta la hemos hecho en diferentes momentos. Me acuerdo cuando estaba director de Senda, el querido doctor Patricio Busto, que ya no nos acompaña. Él justamente él tenía una postura de que no, de que esto no era correcto. Pero me gustaría quizás, no sé si vamos a escuchar la voz de la Defensoría en este sentido. No sé si Loreto está por ahí. Sí, estoy acá. Tomar exámenes de droga. En general, naturalmente los contratos son una relación consensuada entre trabajador y empleador y que además dice relación con un fundamento, que no sea arbitrario. Si el mismo dice relación, por ejemplo, con el uso de ciertas maquinarias, de vehículos de locomoción, de realizar un trabajo que puede ser, que requiere en definitiva tener todos sus sentidos porque puede significar el no realizar bien esta labor, como ocurre en la minería, me estoy refiriendo a eso, donde sí, efectivamente, para subir y lo sabemos porque en Antofagasta, donde antes yo residía, teníamos muchos casos de personas que no eran criminalizadas, pero eran despedidas porque el test de drogas aparecía en definitiva antes de subir a una faena. Y tuvimos un caso emblemático en el cual se absolvió, eso sí, a una persona que subió una cantidad de marihuana a una faena en que iba a estar 15 días y que se consideró que era para su uso individual y próximo en el tiempo y por lo tanto tenía un derecho a realizar aquello. Pero, en definitiva, sí, efectivamente puede ser y yo creo que está dentro de la legalidad. Sin embargo, yo creo que aquí se puede avanzar en lo que Ana María señaló. ¿Cómo se puede realizar este uso para que no interfiera con las labores que realiza al interior de una empresa? Y yo creo que eso siempre es educación. Y ahí puede compatibilizar ambas cosas. Muy bien, muchas gracias. Sí, muy importante eso. Ahora, si lo miramos de esa perspectiva,
habría que criminalizar o despedir igual a quien da positivos a otros psicofármacos, ¿cierto? Que tienen incluso más efectos secundarios. Y importante considerar que en el caso, cuando se hace este test de drogas y aparece THC, que aparezca presente, no quiere decir que la persona esté bajo los efectos de la sustancia. Recordémonos que el cannabis puede permanecer incluso meses en el organismo y podemos seguir marcando positivo sin que estemos en absoluto bajo los efectos. Entonces, ese no es un parámetro adecuado para poder medir o para poder saber si el funcionario está bajo los efectos de la sustancia en el momento en que va a ejercer su función. Tendremos que más bien pensar en pruebas de otro tipo, ¿cierto? De habilidades para poder chequear si es que está en el estado adecuado, porque el examen no es suficiente ya que con lo que estamos explicando de que dura tanto tiempo en el organismo. Y esto también es importante en el sentido de lo que tiene que ver con la conducción, ¿cierto? Incluso en España, en que se ha hecho por el test de droga a conductores, y que se ha querido criminalizar por aquello, se han ganado los juicios porque se ha demostrado esto de que el marcar positivo a THC de ninguna manera es indicador de estar conduciendo, por ejemplo, bajo los efectos de la sustancia. Tiene que haber otros parámetros para poder evaluar aquello. Entonces, estos son aspectos interesantes que debemos considerar porque son situaciones que se van a empezar a aparecer. Probablemente el tema de los controles de droga a los conductores es algo que va a seguir apareciendo y no es igual que el alcohol. En el alcohol das positivo cuando estás bajo los efectos del alcohol, pero en el cannabis no, puedes dar positivo sin estar bajo los efectos del cannabis. Eso quería dejarlo claro. Muchas gracias, Loreto. ¿Hay alguna otra pregunta importante? Si me roban las plantas que tengo para uso medicinal, ¿es recomendable o no reportar esto a Carabineros o la PDI? Tremenda pregunta. Tremenda pregunta. Y yo le quiero sumar a esta pregunta otra más. Si soy víctima de violencia intrafamiliar, ¿es recomendable que llame entonces a Carabineros para que me venga a defender si además tengo mi planta de cannabis? Y lo pregunto porque esto ha pasado. Se han terminado llevando detenida a la denunciante por violencia intrafamiliar por tener la planta en vez de al agresor. Entonces, es importante. Y por otro lado, esto nos ha llevado a esta situación tan tremenda que muchos pacientes, muchos usuarios nos dicen de que hoy día le da más miedo que entre a su casa Carabineros o PDI que un ladrón. Y eso no puede ser, no es sano para una sociedad cuando tenemos menos temor de un ladrón en nuestro patio que de las policías que se supone que deben protegernos. Entonces, todavía esto es difícil. Creemos que lo justo sería que, por supuesto, pudiéramos denunciar este robo como corresponde, pero también existe el fundado temor de ir por lana y salir trasquilado, ¿no? O sea, que finalmente seamos afectados nosotros. Pero me encantaría y quizás si lográramos generar un marco de protección mayor o algún formato que conversemos con la Defensoría, con Lamberto, de cómo hacer esta denuncia, de alguna manera poniendo el resguardo, avisando, ¿cierto?, esta condición, no sé, tenemos que pensar cómo lo hacemos porque ese sí es un punto, por supuesto, a resolver. Así que es una muy buena pregunta. No sé qué más. A ver, acá hay otra pregunta. Ya, mira, interesante la pregunta que le hacen a Lamberto o a todos los que estamos acá. Haciendo el autocultivo para fines medicinales un derecho. ¿Es este derecho cedible a un tercero o en caso de que el titular se encuentre impedido física o psíquicamente? ¿De qué manera, nominativamente o a la orden del portador? En caso de que el tercero ejerza el autocultivo, el titular impedido puede considerarse como figura atípica. Ahí le doy la palabra también a los defensores. A mí me parece que la persona que está cultivando no necesariamente tiene que hacerlo para ir en términos estrictamente personales, si logra demostrar esta situación. Desde luego está el tema de la familia, ¿no es cierto? Ya nuestra querida mamá cultiva nos ha mostrado cómo ella cultivó para su hija y el éxito que ha tenido. Varias experiencias mías en oportunidades de viajar a regiones me demuestran lo mismo, de personas que cultivan para sus hijos, para sus padres, para personas muy cercanas. Entonces, en definitiva, si yo logro demostrar que tengo una persona relativamente cercana, si es pariente con mayor razón, si es hijo, mamá, todavía más, y estoy cultivando para ese efecto, pienso que si estamos frente a un tribunal de criterio justo y equilibrado va a tener éxito. Pero ciertamente la persecución policial va a ser bastante más difícil, porque si ya es difícil para la situación de una persona que cultiva para sí misma,
o que cultiva para alguien tan inmediato como su hijo o su madre que está postrada en cama, mucho más difícil va a ser para acreditar que se está cultivando para otro. Y si entramos en el tema de los vecinos y todo lo demás, la cosa se complica más, porque la gente tiende a dar más bien explicaciones malulas y no explicaciones buenas, ¿no es cierto?, honorables o que le den crédito a lo que hacen las otras personas. Pero yo pienso que, siguiendo la recomendación de Ana María en el sentido de tener, ¿no es cierto?, a la antigua, la carpetita con la receta y con todas las indicaciones, hay que hacerlo, porque si la persona está impedida, no va a poder cultivar. Entonces, un tercero, otro, lo va a hacer de todas maneras. Muchas gracias, Lamberto. Yo creo que ahí ya, bueno, ya estamos llegando al final. No sé si me quedan preguntas importantes. Ajá. ¿Es posible hacer una consulta Sí, por audio? sí, sí, dale. Adelante. Mi nombre es Felipe Romero, soy de la ciudad de Valdivia, región de Los Ríos. No soy de derecho, pero el profesor Lamberto, quizás soy profesional de la salud en el deberes y derechos del paciente. La 1584 está activa en nuestro país desde octubre del año 2012. Y el artículo para acerca de lo que la persona puede acceder de manera voluntaria o no a un tratamiento, y también habla acerca de situaciones especiales de pacientes que no tienen la posibilidad de poder mismos de manera voluntaria a recibir o realizar un tratamiento. Quizás a lo mejor también tendría una justificación para defensa. Muchas gracias por el aporte, ¿cierto? Muchas gracias. Me parece que, a ver qué más. Aquí un comentario, nos ponen: es deber del profesional de la salud declarar los efectos adversos al ICP para todo tratamiento médico. En general eso es así para los tratamientos masivos, para los tratamientos de la industria farmacéutica, ¿cierto? Para lo que uno va y lo compra en la farmacia. No ocurre lo mismo con este ámbito de soberanía personal, de ámbito personal, así como para hacer la declaración. Y es importante distinguir las características de estas dos vías de acceso: la vía farmacéutica con la vía del acceso personal mediante el autocultivo, porque tienen normativas distintas. ¿Y por qué lo señalo? Porque curiosamente la semana pasada, después de la detención y el allanamiento de mi hija, la declaración que hizo Carabineros, un teniente coronel de Carabineros, justamente veíamos cómo confundía estas dos vías. Cuando el carabinero decía, el teniente coronel decía que efectivamente la paciente contaba con su receta médica, pero le faltaban los trámites administrativos frente al ISP y el Servicio Agrícola Ganadero, está confundiendo las vías de acceso. Esos son requisitos para la vía farmacéutica, no para la vía del acceso personal. Y también hace otra confusión ese teniente coronel. Dice que tenía receta la persona, pero que esta receta debe ser retenida. De nuevo confundiendo la vía farmacéutica con la vía del uso personal. Efectivamente, si yo voy a una farmacia a comprar hoy día Sativex, si es que tengo 650.000 pesos, ¿cierto? Y puedo ir a comprar Sativex, esa receta me la van a retener. Pero no es lo mismo lo que ocurre con el uso mediante autocultivo, que tengo que tener mi receta porque va a ser también mi justificación para poder demostrar con mayor claridad aquello. Entonces espero haber aclarado o despejado, por supuesto, eso. Por otro lado, por supuesto que es interesante lo que sean por vías más artesanales y podamos hacer una guía, un seguimiento, como hacemos en Fundación Daya, y poder comunicar al ISP cuáles han sido nuestros hallazgos en eso. Eso, por supuesto, que siempre es muy valorable, y para eso existen los estudios retrospectivos que hacemos en Fundación Daya con nuestra comunidad de pacientes, y por supuesto que eso es así. Estamos llegando ya al final de esta primera jornada, son las 6 de la tarde, falta un minuto, súper puntuales estamos. Y yo quiero agradecer, ¿cierto?, a los expositores que hemos tenido hoy día, a Paulina Boadilla, a Lamberto Cisterna, a Nicole, y dejarlos muy, muy invitados para mañana particularmente para los abogados, para las defensoras y defensores,
porque Claudio Fierro y Marión Puga justamente van a estar explicando sobre los casos prácticos de los defensores, cómo ellos han enfrentado este trabajo que es tan importante. Y va a ser de mucha utilidad lo que vamos a ver mañana para la defensa concreta de los pacientes. Y mañana vamos a estar escuchando al doctor Diego Cruz, médico de Fundación Daya, sobre la evidencia científica y la experiencia clínica. Vamos a escuchar también, le vamos a dar voz a las protagonistas de todo esto, que son los pacientes, en este caso las pacientes, 3 pacientes que han sido criminalizadas. Vamos a tener a nuestro gran Claudio Fierro hablándonos sobre la botánica jurídica y la experiencia de la DPP, y Marión Puga, que han tenido este éxito tan importante con la absolución del Club Canábico Green Life. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque aquí vamos a ver los aspectos de los cultivos colectivos, ¿cierto? Que también son muy importantes y que también caben dentro de este ámbito de protección que nos otorga la Ley 20.000, entendiendo los cultivos colectivos como esta asociación de los derechos privados a cultivar, ¿cierto? Así que mañana vamos a escuchar a Marión en esto. Agradecemos la tremenda convocatoria que ha tenido este seminario, muchísimos participantes. En este momento, bueno, en este momento 113 participantes. Gracias por el tiempo, por el interés. Gracias a la Defensoría Penal Pública, gracias a nuestros expositores de hoy. Y si nadie más tiene algo que agregar o preguntar, estaríamos dando por concluida la jornada de hoy. No sé si queda alguna otra reflexión, pregunta de los organizadores o de los expositores de hoy. ¿Estamos entonces? ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Los esperamos mañana. Una cosa importante, este mismo link de conexión sirve para mañana. También se va a estar transmitiendo online. En Estrado lo está transmitiendo online, así que también eso agradecemos la ayuda de las que se suma a esta plataforma. Y nos vemos mañana para seguir aclarando, despejando y haciéndonos de las herramientas que nos permitan seguir defendiendo, y entre todos juntos, defensoría, ¿cierto? Pacientes, organizaciones como Fundación Daya, como Macultiva, con personajes tan destacados como Lamberto Cisterna, podamos ir construyendo este camino hacia la sensatez, hacia el respeto de la dignidad, la seguridad y la salud de miles de familias chilenas. Muchas, pero muchas gracias. Chao.